viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Buen día, ¿cómo están? Entre la noche del domingo y ayer se hicieron 8 millones de diagnósticos, 8 millones de lecturas, 8 millones de discusiones, debates sobre la causa del triunfo de Milei, de la derrota del peronismo y sobre todo sobre cómo hacer para cambiar las razones más profundas que llevaron a esta situación. El problema, a mi entender, es que la mayoría de los debates caen en alguna de las siguientes dos categorías. Por un lado, los reproches internos disfrazados de autocrítica, es decir, la autocrítica que no es una autocrítica real, sino que es que la culpa la tuvo otro. Y por otro lado, la autoflagelación pública, que tampoco sirve. La autocrítica se volvió casi un fetiche, pero ¿ustedes ven al macrismo? Que está todo roto, que se odian entre ellos de una forma inexplicable, diciendo que el gobierno de Macri fue una desgracia, el peor de la historia, que la gestión de Larreta en la ciudad de Buenos Aires es la culpa de todos los males. No, no lo hacen, no lo hicieron nunca, ni una sola vez. ¿Ustedes escucharon alguna vez a Patricia Bullrich o a Sturzenegger hacer autocrítica por De la Rúa? Bueno, evidentemente no pasa por la autoflagelación ni por la confesión de pecados la salida de este problema. Tampoco por la nostalgia por una época que la mayoría de la Argentina ya ha dado repetidas muestras de no extrañar. La salida evidentemente está adelante y no está atrás. Otra cosa que se dijo mucho en estos días y con lo que sí estoy un poco más de acuerdo es que hay que volver a representar y que hay que tener un proyecto, volver a tener un proyecto. El punto es representar a quién y con qué proyecto. Y esa es la discusión que hay que empezar a dar hoy mismo. ¿En qué términos? Bueno, Perón decía que hay que hablar mucho de idea, algo de cosas y poco de personas. Concuerdo con eso y tengo algunas ideas. Tengo la idea de que el mundo hace más o menos 10 años cambió y que los mecanismos sobre los que funcionaban mejor o peor las democracias occidentales, las sociedades occidentales, quedaron trastocados.
Como un mecanismo que se falsea, las encuestas dejaron de anticipar los resultados, los partidos perdieron el vínculo con amplios sectores de sus bases tradicionales, los sistemas de derechos, de costumbres, incluso de valores que ordenaban a la sociedad dejaron de funcionar como ordenadores. Y entonces se rompió la brújula, pero también, y lo que es más importante, los mandos de control ya no responden y el manual de instrucciones ya no sirve. Así fue que primero se dio el Brexit, después Trump, Bolsonaro, los 5 estrellas en Italia, así sucesivamente hasta llegar a Milei en la Argentina. Año a año, las viejas democracias del último medio siglo, forjadas alrededor del consenso neoliberal, fueron reemplazadas por una nueva camada de líderes que utiliza las herramientas institucionales de la democracia para llegar al poder, pero una vez que está en el poder, las instrumentaliza contra la propia democracia. Tengo también la idea de que esta nueva ultraderecha, aunque no disimula su admiración por algunos de sus antecesores del siglo pasado, entendió mucho mejor cómo funcionan los mecanismos del siglo XXI. Y quienes nos oponemos a ella todavía seguimos jugando con un tablero cambiado. Seguimos celebrando corners en un partido de básquet. Pero no solo eso, seguimos haciendo de cuenta de que está todo bajo control, no asumimos la anormalidad, sonreímos y fingimos demencia como si no pasara nada. Y les hago una pregunta con el corazón. ¿Quién está más loco? ¿El que en el medio de un incendio se tira por la ventana o el que sigue revolviendo el café como si no pasara nada? ¿A quién le confiarían la vida? Como dice el brasileño Rodrigo Núñez, seguir fingiendo que las cosas pueden volver a ser como antes es perder un tiempo que ya no tenemos. Y garantizar que pronto vamos a vivir en un mundo en el que los desastres naturales, los conflictos sociales y la represión sin precedentes va a ser la nueva normalidad. Tengo la idea de que pasaron muchas cosas que explican estos cambios. Vivimos en una época de condiciones predistópicas a causa de múltiples crisis. Una crisis económica, social, política, poblacional, tecnológica, climática. También tengo la idea de que todas esas crisis son concéntricas y tienen un mismo problema central en su origen, que es el ciclo inédito de acumulación de capital, de dinero y de poder en muy pocas manos que se dio en los últimos 15-20 años. Los famosos supermillonarios. Esto ya lo conté alguna vez, pero me parece interesante para graficar de qué se trata. Si te dieran $1 por segundo toda tu vida, 1, 2, 3, 4... tardarías menos de 2 semanas en ser millonario. Y de esa forma estar en el 1% más rico del planeta. Pero tardarías más de 30 años en juntar $1.000 millones, que es el piso que pone la lista de Forbes para hablar de estos supermillonarios. Y para juntar la plata que tiene un tipo como Elon Musk, no te alcanzarían ni 10.000 años si te dieran $1 por segundo, todos los segundos de tu vida. Mientras dormís, mientras estás despierto, mientras comés, mientras trabajás. Cuando vas al trabajo, $1, 2, 3, 4, más de 10.000 años para juntar la fortuna que tienen tipos como Elon Musk. Son niveles de desigualdad completamente incompatibles, no solo con la democracia, sino con la idea misma de que todas las personas tienen derecho a una vida digna, o incluso a una vida, y punto. Y si nos fijamos quiénes componen en su 90% este grupo de supermillonarios, nos vamos a llevar o no la sorpresa de que son los dueños de megacorporaciones tecnológicas y los de grandes fondos de inversión o bancos privados. Exactamente los mismos que están funcionando públicamente como intermediarios del pacto entre Milei y Trump, del pacto de entrega de la Argentina. Son supermillonarios que llevan 50 años tejiendo una telaraña global de empresas, sellos, paraísos fiscales, vacíos legales, servidores, algoritmos, lobby, para atrapar cada dólar que esté suelto. Sobre todo, sustrayéndolo de las arcas públicas a través de mecanismos de evasión. Y si tenemos una casta de unos pocos miles de personas que acumulan 1/3 o más de la riqueza del planeta y no pagan impuestos por esa riqueza, bueno, entonces es evidente que en esas condiciones la función social de los estados no se puede sostener y que lo único que se puede sostener es en todo caso el aparato de vigilancia y represión.
Es evidente que no hay manera de que se mantenga en el tiempo la legitimidad de un sistema basado en que los que menos tienen paguen más de lo que pueden y a los que no paran de acumular no se les cobre ni un centavo. Y estos supermillonarios apoyan explícitamente la aceleración del estado de malestar y le brindan a la ultraderecha apoyo económico, logístico, algorítmico y hasta marco teórico, porque saben que a la larga la democracia es incompatible con sus planes supremacistas, pero también porque saben que la única manera de revertirlos es que aparezca una política que le ponga un tope a su derecho a acumular infinitamente. Milei es el representante más acabado de esas políticas esponsoreadas por los supermillonarios. Por lo tanto, quienes se oponen a Milei necesariamente deben articular una respuesta a ese estado de malestar, al fascismo neoliberal y al gobierno de los supermillonarios. Que no sea una nostalgia por los mecanismos perimidos de la democracia liberal que ya no funcionan y que además fueron los que generaron las condiciones que hicieron nacer a este monstruo. Y esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Quién tiene que representar el peronismo? Y llamamos peronismo a todo lo que se oponga a esto, porque en este escenario de polarización claramente son las dos identidades que hay en la Argentina. Bueno, a todos los que no somos esos supermillonarios, a todos los que no estamos beneficiados por este sistema que es una aspiradora que chupa pesos de abajo, dólares de abajo y los lleva para arriba. A todos los perjudicados por vivir en esta ley de la selva, en el que cada uno tiene muchos depredadores por encima en la cadena alimentaria. Desde el más humilde de los desplazados en una barriada de algún conurbano de este país, hasta el empresario que está al borde de la quiebra por las políticas de apertura y de entrega. Pero representar requiere un compromiso, no solo la voluntad, no solo las ganas, y tiene como requisito excluyente comprender. Y me parece que hay un gran problema de comprensión entre la oposición política y muchos sectores a los que debería representar si quiere volver a ser mayoritaria. Y para comprender hay que escuchar. Y una vez que se escuchó y se entendieron las demandas de todos esos sectores, ahí sí empezar a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el proyecto que permite asumir esa representación más amplia? Dándole a todos, quizás un poco menos de los que ellos creen que me merecen, pero un poco más de lo que necesitan. En vez de seguir tratando de que funcionen los mecanismos que ya sabemos que están falseados, hay que ponerse a imaginar una máquina nueva, una democracia que recupere los mejores valores y tradiciones del pasado, pero que los vuelque al paradigma que está vigente en esta época y que no elegimos nosotros, es el mundo en el que nos tocó vivir. Eso implica cambiar de raíz el eje de la discusión y llevarlo a una cancha donde este proyecto ultra individualista, ultra liberal, ultracapitalista, se sienta visitante. Imaginar nuevas herramientas también que sean las adecuadas para organizar nuestra comunidad ante la peor amenaza que tiene la Argentina en más de 200 años de existencia. Un trabajo, entonces, de imaginación y de escucha antes que de otra cosa, para poder luego, entonces sí, plantear un proyecto. ¿Y cuál tiene que ser el corazón de ese proyecto? Bueno, ahí sí me pongo, si se quiere, un poco más antiguo, porque hay cosas en el pasado que sin duda nos tienen que servir de señal hacia adelante. Y el corazón del proyecto tiene que ser volver a organizar a una comunidad que evidentemente está desorganizada y que en estas condiciones no tiene forma de hacer salir adelante al país. Hay que encontrar un nuevo horizonte y tener coraje para salir a proponerlo a viva voz. Entusiasmarse uno antes de pretender que se entusiasmen otros. Y digo que a veces hay que volver un poco al pasado, pero no para mirarlo en una vitrina. Muchos hablan de doctrina y piensan que hay que aplicar soluciones que se aplicaron hace 70 años o hace 25. Cuando la lindo de una doctrina es que se adapta a las circunstancias. Esto me lo dijo una vez Felipe Solá. La diferencia entre un dogma y una doctrina es que el dogma es un mapa que te sirve para ir de A a B y una doctrina es una brújula.
que te sirve para orientarte estés donde estés y saber cuál es la dirección. Bueno, esa brújula se desimantó, hay que hacerla volver a funcionar o conseguir una que funcione. Pero si sabemos interpretar esa idea de organizar a la comunidad para que la patria sea grande y los argentinos seamos felices, bueno, si sabemos interpretarla más allá del eslogan, si sabemos trabajar duramente con ese horizonte, entonces ahí sí quizás podamos volver a ofrecerle a la gente las respuestas que está buscando ante problemas que existen y que vemos todos los días y que por el hecho de que hayan votado de una u otra forma no van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Nico, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo seguimos? A ver. Vamos a repasar en un rato las noticias, porque ayer fue un día con muchísimas novedades. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de lo que se viene por delante. Pero han sido horas, y es lógico que sean horas de mucho debate. Y quería aprovechar que están todos acá para debatir un poco antes de volver a una coyuntura que si uno no le pone un contexto puede ser hasta agotadora, ¿no? Sí, estaba leyendo esta mañana que en Estados Unidos hay 40 millones de personas que dependen de los bonos alimentarios para acceder a la alimentación básica. Las food stamps. Y que está a punto de cortarse en estas próximas horas por el cierre del gobierno federal y por una decisión de la administración de Donald Trump de no financiar ese programa, pese a que tiene los recursos para seguirlo manteniendo. Y estaba leyendo a Paul Krugman describiendo quiénes son los beneficiarios de ese programa. Hombres blancos el interior de Estados Unidos, de las comunas rurales de Estados Unidos. El votante más típico de Donald Trump. De hecho, había datos que mostraban cómo lugares donde había ganado con 70% de los votos, había 40% de las personas que necesitaban o que accedían a este beneficio. La derecha es muy cruel. Y es cruel en Argentina y es cruel en Estados Unidos. Y es incomprensible, o no tuvimos todavía la capacidad de entender por qué uno vota en contra de sus propios intereses. ¿Por qué ese votante de una comuna rural de Estados Unidos, donde ganó Trump con 80%, va a perder ese beneficio por el voto que ejerció? Sí. Hay un libro que explica esto. Para mí es un libro extraordinario que recomiendo siempre. Un libro de Jesse Souza, es un brasileño que indagó en el pobre de derecha. ¿Por qué las personas, como vos decís, ¿no? Las víctimas del sistema votan por la representación de ese sistema? Lo hizo en relación a Bolsonaro, pero vale para cualquier otra experiencia. Es múltiple la razón, no hay una sola razón, hay múltiples razones, pero yo quiero retomar lo que vos planteabas respecto a la representación y la necesidad de recobrar la representación de las mayorías populares por parte del panperonismo, del peronismo. Yo creo que el peronismo hace tiempo que está burocratizado, esto no es ninguna novedad. Ayer lo hablábamos con Pablo Semán, tuvimos una muy linda mesa al mediodía justamente para reflexionar sobre estas cosas. Y Semán planteaba que, bueno, si en el PJ, y esto me consta, en el PJ estaban conformes con la elección anoche, el domingo a la noche, porque hacían la cuenta legislativa. Poníamos 46 legisladores en juego, ganamos 46 bancas, salimos empatados para una elección de medio término, en una oposición que todavía no está consolidada, frente a un gobierno que tiene las posibilidades electorales de un gobierno. No es una mala elección. Esto me lo dijeron a mí el domingo a la noche desde la sede de Mateu de PJ. Y es, si se quiere, desde el punto de vista burocrático, una lectura correcta del proceso electoral legislativo. El problema es que eso no tiene ningún rasgo de representación del sufrimiento de las mayorías populares. No hay sufrimiento de mayorías populares en ese razonamiento. Es solo burocracia política. Bueno, ese es el problema del peronismo. Hace tiempo que está burocratizado, por lo tanto no tiene ningún rol revulsivo. Ahora lo vamos a ver seguramente con la discusión respecto a la reforma laboral, donde la voz cantante la tendrá la CGT, o debería tenerla la CGT, porque se supone que es la principal central obrera de la Argentina, y lo que vamos a ver son posiciones, a ver, cómo decirlo de manera respetuosa, posiciones anélidas, ¿no? Mucha gente que se arrastra para ver cómo
sale de la mira de las balas y sigue en su posición burocrática por los años y años. Y vamos a ver otras personas que, bueno, quizá sí estén a la altura de la historia, de su propia historia. Ahora, yo no tengo gran expectativa de la dirigencia, ya lo saben, lo he dicho N cantidad de veces. Sí tengo mucha expectativa de la construcción de a pie, que va a ser inevitable y que empezó ayer. Ayer ya se convocaron manifestaciones para las próximas semanas por conflictos que siguen activos. Sí, claro. El conflicto del Garrahan, porque el gobierno no está disponiendo las partidas que están ordenadas por ley para mejorar la cobertura pediátrica, el conflicto de las universidades, porque los trabajadores docentes y no docentes siguen cobrando una miseria. Bueno, todos esos conflictos activos van a generar... Yo creo que van a recrudecer. Bueno, por eso, y van a generar probablemente nueva dirigencia. ¿Cuánto tiempo demora eso? No lo sabemos. Si uno toma como experiencia lo que ocurrió con Menem, 10 años, para que se construya una alternativa. Si uno toma como experiencia más reciente lo que pasó con Macri, ganó una elección y a los 3 meses había detonado su gobierno. Es cierto, ahí dio una mano el JP Morgan, ¿no? Que un día ordenó rajarse, ni en el caso de el caso de Menem, ni en el caso de Macri, la alternativa política implicó una verdadera alternativa política. Fue solamente un cambio, en el caso de la Rúa, de partido, sin un cambio en la política económica. Sí. En el caso del Frente de Todos, se intentó hacer un cambio de política económica, quedó a mitad de camino. En términos institucionales, decís vos. En términos institucionales, de la Rúa no representó... Esa oposición que tardó 10 años en aparecer, ni siquiera fue una oposición bueno, ahí es interesante. De fondo. Fíjate que una sociedad muy maltratada por las políticas neoliberales eligió la estabilidad con cambio. Estabilidad con cambio. Ojo que el valor de la estabilidad también se refrendó el domingo. Yo lo que el veo valor electoral en lo ideal es lo que planteas. Bueno, el acompañamiento a las luchas debería dar una representación política. Lo que vimos y que me parece que todavía nos aturde del resultado del domingo es una altísima insensibilidad de parte de la sociedad argentina a estos problemas de mucha gente que está sufriendo. Incluso por ahí, muchos de los que uno imagina están sufriendo las consecuencias del modelo, lo votaron a Milei. Eso es lo que uno percibe. Por eso no me queda muy claro que el acompañamiento... Sí. No, que no hay 40% de ricos. No, pero no es un poco injusto, perdón, pero quiero agarrar esto, ¿no es un poco injusto plantearlo en ese sentido cuando el escenario del lunes postelectoral era... hay una bataola en el mercado financiero, el dólar pasa a 2.500, 3.000 pesos y esas personas también la van a pasar mal? Sí. Digo, hay una cuestión ahí donde me parece que yo tuve esa sensación el domingo de un enojo, de decir no puedo creer que voten un gobierno que es tan cruel y que tiene tantas consecuencias. Yo creo que el voto se explica más por el miedo al día posterior, que es un miedo racional de una persona que es la que va a pagar un ajuste, porque una devaluación profunda no la paga Paolo Roca. Paolo Roca la celebra, la pagamos nosotros, nosotras y todos los sectores más empobrecidos. Para mí el riesgo es atribuirle irracionalidad a esos sectores que, pese a las consecuencias del programa económico, votaron al oficialismo. Hay que hacer un esfuerzo para encontrar la racionalidad porque nosotros no coincidimos con ese punto de vista, ninguno de acá votó a La Libertad Avanza. Ahora, es un esfuerzo que estamos obligados a hacer. Y entonces ahí lo que yo encuentro haciendo ese esfuerzo es que del gobierno del Frente de Todos no está superado y que aquellos que votaron a La Libertad Avanza en el 2023 todavía le dan un voto de confianza al rumbo, si querés, para no hacerlo tan difícil de entender para nosotros, no a los resultados de la gestión, pero sí hay una mayoría social o un sector importante de la sociedad que dice... Primera minoría que dice... Es por acá. Es por acá ante la ausencia de un es por acá alternativo. Sí. No hay una bifurcación de dos caminos. Hay un camino y después un malezal que hay que ir abriendo a machazos. Yo creo que lo que cuesta generar es la conciencia de lo colectivo. Me parece que el voto del domingo expresa el sálvese individual de cada uno. Pero ahí hay un punto. Mira, yo les quería abrir la pregunta que tuvimos en Abra, se le dice a Nico en el prepase, les pregunto a todos, porque a mí me ronda eso que es... Había un riesgo de que el lunes todo estallara por los aires. De hecho, nosotros fuimos parte de la comunicación de ese riesgo. Sí, y lo dijimos. Todos dijimos el lunes, ayer hay devaluación. Exacto. Bueno,
La gente, todos sabemos lo que significa una devaluación. Nosotros no la deseamos, pero sabemos lo que significa. Cuando devaluás sos más pobre. Y hay millones de argentinos que no es que no son pobres ahora, o son pobres o están a esto de ser pobres, a esto de que cualquier cimbronazo económico te haga ser pobre. Y vieron que hay un gobierno que se fue a abrazar al de Estados Unidos y que el de Estados Unidos le dijo, si vos perdés, el lunes es un caos. Porque le dijo, si vos perdés, no Pero en vamos. muchas oportunidades la sociedad o un sector importante prefiere que haya un cambio de lo que del statu quo, de la situación en la que se vota, a que se sostenga esa situación. Pero yo, la pregunta que yo me hago pensando un poco más esto es, puede haber, no debe ser el único, pero digo, puede haber mucha gente que haya votado al gobierno porque primero no tenía una alternativa y segundo, no quería que todo se fuera a la mierda el lunes y pateó para adelante el quilombo. Pero prefería sostener entonces la estabilidad que le brindaba este gobierno. Siempre, Gaby, yo sí. tengo un Okay, disenso. hay algo ahí entonces. Tengo también. un matiz, como dice Nico, que es más elegante, con la idea de que en alguna oportunidad se votó contra el statu quo. No pasa casi nunca. Por eso la izquierda denomina a democracia una expresión, una forma de convivencia burguesa, porque se abraza el statu quo. No es revolucionaria la democracia. No es revolucionaria. La revolución no es democrática. No, bueno, pero en el 2023 eligió cambio en vez de pero continuidad. en el 2023 eligió de un menú que surgió de un proceso pre-revolucionario, si querés, de una situación asamblearia, masiva. El 2023 no. Perdón, el 2003. No, 2023. Perdón. No, 2023 sí, efectivamente se eligió un personaje disruptivo, pero que prometía estabilidad. Era un personaje disruptivo, el personaje, pero prometía estabilidad frente a algo que es muy disruptivo, que es la inestabilidad económica. Yo creo que Milei no prometía estabilidad. Decía, vos no vas a pagar los costos de la crisis, lo va a pagar otro. No, prometía estabilidad. Su mantra decía era, que iba a La prender fuego el crisis Banco la va a Central. pagar la casta. No hay estabilidad con Claro. prendiendo fuego el Banco Central, hablando de él dolarización. hablaba la inflación. dolarizar. Claro. Es Y extraordinario. compró, prometía y compró terminar con la estabilidad. inflación. El tema es que la compró muy caro. O sea, compró estabilidad. ¿La inflación es menor? Sí, es menor. ¿A qué costo? ¿Menor a qué? ¿A que no? Bueno, pará, es menor que la que había 200%. Menor es. El tema es a qué costo. A un costo de pisar paritarias, de mantener un dólar bajo de forma ficticia, a un costo enorme, de endeudarse, de liquidar todos los dólares que tenía. Pero menos Sí. inflación hay, boludo. Massa terminó con 200% de inflación. Fueron los Era últimos imposible. 2 meses. Digo, ese razonamiento es atribuirle a Alberto Fernández la devaluación de Milei. Es decir, la devaluación de Milei la hizo Milei. Sí. Y la inflación de los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández fue la transición entre un régimen y otro. Es decir, era la salida. Técnicamente fue así. En la percepción de la gente me parece que Ahí no fue así. compramos La entonces lo de inflación Macri, del- que él gobernó hasta el 11 de agosto del Pero, 2019. No, digo, yo no creo eso. hay en el ranking de presidentes con inflación, viene primero Alfonsín, segundo Menem y tercero Milei. Son los 3 presidentes con más inflación en el periodo que llevan de gobierno. Primero Alfonsín, segundo Menem y tercero Milei. Así Pero lo que te hace ganar elecciones es la Nadie lo espiralización percibe cerca de de las esa forma. elecciones, bueno, claro. Y se ve que no. no lo perciben, entonces es otra discusión. ¿Por qué la sociedad no percibe es que que una ahí- inflación de ahí- 2% es estabilidad? ahí, Fer, me Cuando parece la que hay un inflación de punto- 2% de Cristina o la inflación de 2% de Alberto era inestabilidad. Sí, pero ahí Porque también iba me para parece, arriba, y ahora va para abajo. Gaby, que hay otro Hace 5 punto meses que viene subiendo. que responde también un poco a lo primero que marcabas vos, esta cosa de la crueldad. Que a mí me parece que es una categoría que estamos usando mal. Porque denunciar la crueldad sin denunciar un sistema que es estructuralmente cruel, evidentemente no funciona. Entonces, para mucha de esa gente que es más afectada por las decisiones políticas que toma Milei o que toma Trump, pero que venía teniendo una vida de mierda desde mucho antes, quizás dicen, bueno, si prefiero una cuota toda junta de crueldad ahora, a ver si después de eso hay algo distinto y no una agonía extendida, porque insisto, acá no hay no se le ofrece al electorado una bifurcación entre dos caminos. De un lado hay un camino y del otro lado hay un baldío donde te dicen y anda abriéndote vos el camino a machetazos porque no hay nadie que te indique la dirección. Hasta que no se abra un camino alternativo,
citando a Pablo Semán por segunda vez en la mañana, no tiene contra quién perder el gobierno. Cosa que no pasa en las elecciones locales, donde sí tiene contra quién perder y pierde. Sí, para mí hay algo en pos de mirar hacia adelante, ¿no? Más allá de matarnos en la caracterización de lo previo, que obviamente es importante, pero mirando para adelante, yo creo que hay un voto mucho más atravesado por el miedo que por la esperanza. Y también hay un 35% de la población que incluso sabiendo el escenario que se podía venir el lunes, apoyó al peronismo que no tenía una campaña muy clara, que no tenía una campaña electoral de una dirección. Entonces digo, el escenario que se abre ahora, para adelante, para lo que sigue, con estas reformas estructurales que plantea el gobierno en relación a la reforma laboral, a la reforma previsional, a la reforma impositiva, bueno, son un campo de disputa, que son un campo de disputa político. Y si los partidos que tenemos solo se van a enfocar en las elecciones y en pelearse para ver quién tuvo la culpa y cuál es el problema y cuál va a ser el armado para 2027, estamos al horno, porque la disputa política es ahora con estas reformas, y la construcción de esa política se hace ahora con estas reformas, acompañando las luchas que van a seguir, que son las de los jubilados, las del Garrahan, las de las universidades, digo, todo eso sigue. Entonces, para mí, más allá del antes, hay que pensar ahora cómo nos posicionamos, porque este gobierno va a entender que esto es un voto de la gente hacia el ajuste, y yo no creo que esto sea un voto de la gente hacia el ajuste, es un voto de la gente ante el pánico de un nuevo descalabro económico. Claro. Yo hablaba antes del programa con Gabriel, que ayer pasaron algunos testimonios de la gente en la calle, votantes de Milei, que vos le preguntabas y estaban, ni sabían bien cuál era el nombre del candidato que habían votado. Ni en la provincia, ni en la capital se acordaban cómo se llamaba el nombre del candidato, ¿no? Entonces, como para salir un poco del clima de súper informado en el que nos movemos nosotros, hay, me parece, la lógica de quien la pasa mal, pero no le echa la culpa a Milei. Hay algunos testimonios que podemos repasar dale, para seguir discutiendo sobre esa. O sea, arranquemos con el tape número 1, porque la verdad es que es cierto, hay que reconocer también, como base de todos los análisis, que nosotros estamos 1000% más informados que la mayoría de la gente que va a votar. Vamos con el tape número 1. Ganó la fuerza que ustedes querían que gane. Bueno, ¿y cómo ven al país en rasgos generales? ¿La economía? ¿El trabajo? Se está manteniendo por ahora. Claro. ¿Ven estable el asunto? Sí. Claro. Bueno, perfecto. ¿Por qué votaron por esta fuerza política? ¿Qué es lo que te gusta del gobierno? La verdad que no sé. No, ¿cómo no? Quiero probar. Hace 2 años estamos probando, pibe. No, es que me parece... hay una idea de que, bueno, empezaron algo y hay que seguir por acá, y la gente está mal, pero no es culpa de Milei, es culpa de un país que viene mal de antes, y bueno, hay que dejarlo que haga lo que vino a hacer, y por lo menos la inflación está estabilizada. Y no va mucho más allá del análisis. Hay algo de razón en eso. Hace una década que Argentina está estancada. Veamos otro tape, otro testimonio. ¿Vos votaste? Sí, voté a Milei. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo te imaginas los 2 años que se vienen? No sé, lo voté igual, no me interesa. Solamente lo votaste, pero digo, ¿qué te gusta? No voto más, no. Me gusta todo, es lindo chico, me gusta. Bueno, está bien, igual estos son como posiciones un poco estereotipadas, ¿no? Pero yo preguntaba un poco para provocar el mismo domingo a la noche. Yo voté a Massa en el 2023. ¿Por qué votamos a Massa en lo que lo votamos en el 2023? Sacó 37% de los votos. Porque convalidábamos lo que había hecho el Frente de Todos. Porque convalidábamos lo que había hecho Massa como ministro de Economía. No, creo que nadie lo votó por eso. Lo votamos, o yo al menos lo voté, porque estaba de acuerdo con una orientación, con un rumbo, y esperaba que la persistencia en ese rumbo, en esa orientación, con correcciones necesarias que había que hacer, finalmente trajera los resultados esperados. ¿Por qué no puede atribuirse esa misma lógica, racionalidad al que vota Milei en esta elección de medio término, confiando en que es por ahí? Después es difícil meterse en la cabeza adentro del votante y saber si es esperanza o miedo. Y qué sé yo, ¿viste? Es un análisis más psicológico, si querés, pero en términos generales y superficiales, que es lo que uno puede hacer, es decir, bueno, hay un 40% que validó, no te digo el resultado de la gestión, porque ahí también sería hilar demasiado fino.
validó que prefiere esta orientación y no otra. Acepto con un matiz, y vuelvo sobre lo mismo. Hizo eso en un escenario donde la alternativa no era clara tampoco. Entonces, siempre entre un camino claro y uno poco claro, el claro es más atractivo. En la selección a medio término no sé si se vota por una alternativa, por no proyectos. funcionó como elección de medio término. No, ahí hay una Esta novedad funcionó, se importante. polarizó. Fue un plebiscito. Yo quiero avisarles que el dólar está muy subiendo. polarizada. ¿Cómo Eso está también. subiendo? Bien, Está bueno, subiendo. alguien por fin tiene información en ¿Hay esta riesgo, mesa. Cuca? Digo, nada, digo, por las dudas, porque alguien cree que él, después del triunfo, Pobre Besen. que la crisis era si perdía Milei. No, la crisis está planteada porque el modelo está agotado. Y la crisis va a llegar con el voto a Milei o sin el voto a Milei. Lo único que puede tardar es un poco más porque tuvieron la posibilidad de estirar este veranito con un mejor clima político. Pero los que operan hoy están de nuevo haciendo subir el dólar. Capaz que es y el la gobierno que demanda está sobre el comprando. dólar ayer no se agotó. Y no puede ser el gobierno o Besen decidiendo que el nivel del dólar tiene que estar un poco más alto. Ayer el gobierno, ni el Tesoro argentino, ni el Tesoro de Estados Unidos, ni el Banco Central argentino compraron divisas ayer. Sí, fueron todas operaciones de mercado. ¿Por qué? Porque quienes creen que el dólar tiene que ajustarse siguen pensando lo mismo que pensaban la semana pasada, que se tiene que ajustar. Y el hecho de que no hayan intervenido no puede ser una señal de que el gobierno está dejándolo correr un poco para que se ubique en un nivel menos conflictivo. Está en el techo de la banda. Digo, si todos los modelos le indican al gobierno, tiene que estar por encima del techo de la banda. Si vos lo dejás libremente, el JP Morgan dijo 1.700. Consultores argentinos hablan de 1.700 en un contexto de apoyo electoral a Milei, hablaban de 1.700 de piso. Por lo tanto, el dólar está atrasado y esto va a generar en algún momento ese ajuste. Ahora, quienes creíamos la semana pasada que si perdía Milei venía el ajuste, sabíamos que si ganaba también iba a venir el ajuste. Si no fue, no es justo atribuir el voto al gobierno en quienes creíamos que había un ajuste pendiente que iba a pagar la sociedad, como lo va a pagar, gane o pierda el... Yo estoy de acuerdo con eso, pero también una cosa es un ajuste que se está dando con el acompañamiento del mercado y otra cosa es el escenario 2019, que no pasó hace tanto tiempo. Yo me acuerdo porque trabajaba como periodista ya en ese momento y era un descalabro. Y en ese momento estaba en una elección presidenciable donde Alberto dijo, bueno, el dólar a 60, se calmaron un poco las expectativas y hubo esa transición Lacunza-Álvarez Agis. Acá era medio extraño porque eran elecciones legislativas y tampoco había una posibilidad, o por lo menos yo no sé si había una posibilidad del peronismo de tratar de anclar alguna expectativa. Hoy el presidente ratificó la vigencia de la banda de flotación. Ayer el ministro de Economía ratificó la banda de flotación. Si después querés lo podemos escuchar. Ahora, ¿Tienen otra opción que hacer eso esta semana? si insisten en sostener la banda de flotación, el ajuste le va a llegar en los términos que planteaste vos recién, sin el acompañamiento del mercado, se los va a imponer. Así que yo creo que... ¿Cuándo, Fer? ¿La semana que viene? No, yo no voy a poner... Queremos una fecha y una hora. No le voy a poner ¿Compramos? fecha. ¿Campeón? Lo que está claro es que quienes la semana pasada apostaron a que venía un ajuste después de las elecciones, siguen sosteniendo la apuesta aún con este triunfo del gobierno. Siguen sosteniendo la apuesta que va a haber un ajuste muy fuerte en la economía y no se le puede echar la culpa esta vez a cómo votó la gente. Bueno, JP Morgan hoy, ¿no? Sacó un informe diciendo que el gobierno ahora sí tiene que comprar reservas. Bueno, eso está desde el primer día. No lo va a poder ¿Por hacer. qué momento publican el boletín oficial JP Morgan? Pero esos son los dólares Sí. que esos se tienen que llevar. Esto ya lo vimos tantas veces que es hasta frustrante, insisto. Ellos necesitan los dólares para llevárselos. Pero a ellos no le conviene una devaluación. No. Sí, es por eso. Pero este precio de dólar, hoy el principal vocero que tiene JP Morgan en Argentina es el ministro de Economía, que Y el vino a canciller, ratificar. y el viceministro de Economía, Claro, y el secretario de pero Finanzas, el vocero, y el presidente del Banco Central. Funcionarios tiene un montón. Queda medio gobierno. Sí, funcionarios tiene un montón, pero el vocero
O sea, para saber qué es lo que quiere Diamond, digamos, hay que escucharlo a Toto Caputo. Este tipo de cambio le resulta cómodo en esta etapa del proceso. Sí, porque necesita que acumule dólares, efectivamente. Necesita que el gobierno y el central acumule dólares, que son los que necesitan para irse. Pero quienes están viendo eso, Adrián, también están viendo que la economía argentina está paralizada. Y en una economía paralizada no se va a poder generar excedentes de divisas. Entonces, hay muchos que creen que si el gobierno no le pone un poco de combustible a la economía y hace reactivarla y mejora el contexto social, es perjudicial. Entonces, quienes creen que el dólar tiene que ir a 1.700, como JP Morgan, no están solo pensando en llevarse los dólares baratos, como se los pueden llevar ahora, a 1.400, sino que necesitan que el contexto económico cambia. Ahora, esta decisión que estamos hablando y que es una decisión política, si el dólar está a 1.005, 1.004, 1.007, es una decisión que no se está tomando acá en la Argentina. Y es muy gráfico escuchar, veamos el tape 12, donde hablan tanto Trump como Bessent, que son un poco los autores del triunfo de este domingo y que salieron rápidamente a capitalizar para el mercado interno, porque sabemos que fue muy cuestionado esto en Estados Unidos, pero también para marcar de alguna manera la línea a quienes están mirando desde Argentina. Volviendo a Argentina, dice, ¿qué opinas del estado de la situación? Le pregunta el periodista a Trump. Bueno, tenemos al experto de todos los tiempos aquí, le dice Trump a Bessent. Creo que ha ganado mucho dinero gracias a esa elección porque los bonos han subido, toda su calificación de deuda ha mejorado. Esa elección generó mucho dinero para los Estados Unidos. Ahora no estamos endeudados por dinero como tal, pero si miras el valor de los bonos, la deuda, Scott, seguí vos. Y Bessent dice, sí, creo que la gran victoria en esta elección para el presidente Milei, creo que va a expandir su coalición. Y ya sabes, tienen algunos grandes refinanciamientos el próximo año, pero el pueblo argentino ha hablado. Presidente Trump, ellos saben que Estados Unidos es su aliado. Gracias al presidente Trump estamos detrás de ellos. Y van a poder arreglar su situación fiscal y seguir el camino. Están trabajando, bueno, de nuevo vuelve a decir lo que había dicho durante la campaña, 100 años de malas políticas y las van a romper, etcétera, gracias al apoyo de Estados Unidos. Y yo en este mensaje... Trump estaba más interesado en decir que Estados Unidos había ganado plata. Es que es eso. Bessent no lo dijo. Para mí este mensaje hay dos cuestiones muy claras. Una, Trump es el que hizo que gane Milei. Dos, este pacto tiene como objetivo el beneficio de los Estados Unidos y no de la Argentina. Y me parece que eso es lo que transparenta un poco toda la situación. Sí. Él le habla también a su electorado, ¿no? Sí, Trump sin duda. está preocupado por eso. Ayer Kicillof, a la noche, en el análisis que hizo de las elecciones, le adjudicó mucho a Trump. No sé si lo tenemos. Es el tape 16, si lo quieren preparar. Le adjudicó bastante a la incidencia de la ayuda de Trump. Obviamente, hubiera llegado a un estado calamitoso. No hubiera llegado. No hubiera llegado, por lo menos, con el esquema económico de Caputo. No hubiera llegado por las consecuencias de las elecciones bonaerenses, porque acá también se habló mucho de si fue prudente o no el desdoblamiento, y claramente si el gobierno llegó en dificultades a la elección de octubre, fue porque perdió las elecciones de septiembre. Si hubiese sido unificadas las elecciones, era el escenario que contaba Johnny muy seguido, del gobierno esperando más del 50% de los votos, porque no hubiese tenido una crisis de mercado que hubiese potenciado la crisis económica. Para mí el desdoblamiento fue fundamental para hacerle perder oportunidades electorales al gobierno. Sin ese desdoblamiento, el resultado hubiese sido incluso más favorable al gobierno. ¿Lo escuchamos a Axel? Lo tenemos. Y después hubo una movilización adicional de todo el restante de votos que sacó La Libertad Avanza, que fue casi toda para La Libertad Avanza. O sea, los nuevos votantes que aparecieron, que habrán sido aproximadamente 300.000 o algo así, fueron a votar a La Libertad Avanza. Ahí hay mucho voto del PRO o de los radicales que no había votado en septiembre, claro, que no había votado en septiembre, que obviamente en una nacional sale a votar, en una provincial no. A mí me parece que ahí hay otro factor
que yo quiero marcar porque es un factor político de mucha importancia. Pasaron miles de cosas en el último tiempo, pero para mí la más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional es Trump. Es la intervención de Trump. Creo que acá la hemos discutido y la estamos discutiendo todo el tiempo, pero tal vez perdemos la perspectiva y la dimensión de que el presidente de la principal potencia mundial apoye a Milei, que Milei había apoyado a Trump, pero esa reciprocidad que ahora Trump apoye de esta manera a Milei, la verdad es que es totalmente novedoso. Lo es sin ninguna duda, es una situación totalmente excepcional. De todas formas, creo yo que las cuestiones estructurales, profundas, que explican este resultado, pero también el de 2023 y probablemente también el de 2019 y 2021, para un lado y para el otro también, porque si no, medimos con una lupa cuando va bien y con otra cuando va mal. Cuando va mal es que la gente es cruel y demás, y cuando nos va bien es que el pueblo se dio cuenta. Bueno, a mí me parece que más allá de que esos razonamientos sean correctos o no, son poco conducentes políticamente, no te ayudan a que te vaya mejor en la próxima. Hay una cosa, y la verdad es que lo de Trump es una circunstancia que no se va a repetir tampoco. Entonces, me parece que hay que ir a buscar las razones más profundas. Estaba viendo el informe de Rodrigo Sarazaga, que suelen hacer el detalle electoral, sobre todo focalizado en provincia de Buenos Aires, para ocultar la composición social del voto. Y ojo que, digo, al contrario de la percepción que teníamos, incluso comentamos acá recién, sí el gobierno de Milei está consolidándose como un gobierno de ricos, ¿eh? Si vos ves la composición social del voto, ha crecido, se ha consolidado en los sectores de más altos ingresos y ha perdido muchos votos en los sectores sociales más pauperizados que venían de antes, pauperizados y que lo habían votado en el 23 incluso, y que ahora no lo votaron. Y que es una lectura coherente con el resultado de septiembre también. Claro, por eso digo que... Es el Macri del 2017. Claro, bueno, ahí hay un componente, si se quiere, que aúna las dos experiencias, la de Milei con la de Macri. Quizá este Milei de traje y corbata, que busca parecerse a un gobierno conservador tradicional, digamos, ¿no? Que plantea el tendido de puentes en la estructura de poder. No plantea un tendido de puentes. A diferencia de Macri, quizás cuando ves el mapa pintado de colores, cada provincia de acuerdo a quién ganó, ¿te acordás que con Macri era la bandera de Boca? El centro del país, sí. Y me parece que rompió un poco... No, yo digo por eso, Sarazaga fija su atención en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y en la provincia de Buenos Aires, el detalle te indica que en la composición social del voto, Milei se gana una elección con voto de los ricos. Eso es así la porción de ricos. No, era clase media, ¿no? También, o sea, estamos en un país recontra empobrecido. ¿En qué sacó el 40% a nivel nacional? No hay 40% de gente adinerada. No, pero mutó, pero no importa. Mutó de esos jóvenes de clases populares que lo acompañaron y lo apoyaron mucho en el 2023. Hoy esos jóvenes creo que se quedan en su casa. Y es las que pero no parece que se quedaron en su casa. Sacó 880.000 votos más que en septiembre solo en la provincia de Buenos Aires. O sea, hubo mucho voto en todos lados, en los barrios populares, en los barrios ricos, en los de clase media, en todos lados. No, pero claro, por el estudio lo que indica es que el crecimiento se dio más en los distritos. Ahora, el país cambia también. La clase media-baja, que se acopló a los ricos para ese 40% del macrismo del 17, o incluso para el balotaje del 15, que era el votante de masa, hoy probablemente sea gente con la vida mucho más pauperizada, y eso explica también que quizás en la misma familia o hasta el mismo individuo que en el 15 y en el 17 eran una clase media baja en comparación, pero que podía comprarse un auto, que se iba de vacaciones y demás, hoy es la gente que no tiene futuro, que no tiene perspectiva y que tiene una vida mucho más precaria. No hace falta pensar en un voto que cambia de una familia a otra, de una casa a otra, sino pensar también cómo cambió la vida de esas personas en estos 10 años. Terminar con la idea, más allá del detalle del estudio, discutir el estudio o no. Parece que la polarización hoy es una polarización económica cada vez más marcada, de dos sectores sociales, empobrecidos, pauperizados, pobres, estructurales,
y sectores medios altos, la mayoría de ellos, aparte con actividades en la informalidad. Esto es muy importante porque la primera promesa que hace Milei es una reducción de impuestos para los sectores más ricos de la sociedad. No habló nunca del IVA. O sea, la primera promesa que hace Milei, hace dos promesas. Una, mejorar los balances de las empresas reduciendo costos laborales. Otra transferencia hacia los sectores patronales en ese caso. Y la otra promesa es reducir impuestos a los sectores más concentrados de la economía. Las dos promesas que hizo, me parece que Milei conecta con el electorado de Milei. O por lo menos con el sector social al que Milei ahora aspira a representar. Y quizás es no una ambición, porque todo político que va a ir a un proceso electoral, y Milei creo que va a ir al proceso electoral 27 si llega en condiciones, lo que va a buscar es tener mayorías populares, porque ahí hay una cantidad enorme de votos. Pero en términos de representación institucional, me parece que va quedando claro qué tipo de representación institucional tiene el gobierno de Milei. Sectores económicos concentrados, una idea que es la idea falopa del derrame para justificar la transferencia regresiva de ingresos, porque es la forma que ha tenido siempre, ¿no?, de justificarse la transferencia regresiva, que en algún momento eso va a derramar, sabemos que nunca pasa, pero se explica de ese modo. O sea que la fisonomía del gobierno de Milei, la que emerge después del proceso electoral, es la de un gobierno para sectores concentrados de la economía, con programa de gobierno para esos sectores. Bueno, hay un lazo electoral fortalecido entre esos sectores y Milei, que son los sectores que después manejan los medios de comunicación, comunicadores, Gaby, digamos, ¿no? vos estuviste mirando un ojo en los detalles del voto bonaerense y podés enriquecer un poco en especial, ¿qué pasó con el voto del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Arranquemos por la placa 5, que muestra cómo perdieron, esto es una comparación respecto del 7 de septiembre. En la mayoría de los municipios grandes de la provincia de Buenos Aires hubo pérdida de votos respecto del 7 de septiembre, ¿sí?, del peronismo. ¿Acá qué hay? Y bueno, también tenés... ¿qué pasó, presidente Perón? ¿No? Hay que hacer un estudio, presidente Perón. También tenés la incidencia del voto de los extranjeros, sí. Ahora, incluso sacando eso, porque el voto de los extranjeros fue de 140.000 en toda la provincia el 7 de septiembre contra 3.820.000 votos que tuvo el peronismo. Es decir, tampoco es tan influyente el voto de los extranjeros, puede ser un punto, no sé. Y en casi todos los municipios grandes del conurbano hubo pérdida de votos del peronismo comparando 7 de septiembre versus 26 de octubre. Ahora, si vos mirás toda la provincia, ahí la pérdida de votos respecto al 7 de septiembre no es tan alta. ¿De cuántos votos estamos hablando en términos? Te lo voy a decir concretamente en toda la provincia. En toda la provincia perdió el Fuerza Patria, 7 de septiembre, 26 de octubre, 262.000 votos. Bien. ¿Sí? ¿Eso incluye el padrón de extranjeros? Le sacás 140.000 de extranjeros. Son 120.000. 112.000 votos, 122.000 votos. Ahora, también tenés que tener en cuenta que se sumaron 350.000 votantes en esta elección. Gente que se había decidido quedarse en la casa y ahora fue a votar. Vos decís, de esos 350.000 votantes, no hay ni uno del peronismo. Ni uno votó a Fuerza Patria. Es difícil raro pensarlo. Ponele que si sacó 40% de la provincia de Buenos Aires, de entre los 350.000 que se sumaron a votar, digas, sacó el 20%. Entonces ahí le tenés que sumar 70.000 votantes más. 120.000 más 70.000, 190.000. Ese 190.000, ¿cuánto es? 5%. Perdió respecto a lo que había sacado el 7 de septiembre. Pregunto. 5% te define la elección, te definía la elección. Sí. Ahora, hay otros puntos del país en los que el peronismo perdió más votos, ya no la comparativa versus el 7 de septiembre, sino versus 2021. Ahora, ahí me parece que es crucial hacer hincapié en un detalle. Ese 5% es más o menos lo que suman las alternativas que le rascaron votitos al peronismo
Randazzo, Sí. Samir, Si lo contás a Randazzo, Cuneo. que para mí es discutible contarlo a Randazzo, llegás al más del 5%. Más del 6%. Bien. Llega. Y al mismo tiempo, hay que decir que en septiembre muchos votos que se le habían ido a la Libertad Avanza por alternativas vecinales, Hechos, Somos y demás, 600.000. esta vez volvieron, o aparentemente volvieron al redil merced de la polarización. De los Es decir, 900.000 votos más que sacó la Libertad Avanza en esta elección versus el 7 de septiembre, 600.000, si vos querés, lo explicás, de los votos de las terceras fuerzas en septiembre. Y a su vez no hubo mucho arrastre de las terceras fuerzas que querían rascarle esta votitos a oportunidad la no. Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, ahí lo que se podría decir desde un punto de vista de estrategia política es que la estrategia en septiembre le funcionó al peronismo, que fue contra una oposición dividida, y Sí. en menor medida, pero con lo necesario para ganar, le funcionó a la Libertad Avanza, que logró dividir un poco los votos opositores. Ahora, una cuestión sobre eso, ¿no? Por ejemplo, vos, una de las listas es la de Grey, ahí se nota en Esteban Echeverría la cantidad, creo Sí, que es ahí el hay un distrito. caso, si querés, difícil de registrar porque Esteban Echeverría en su momento fue dentro de Fuerza Patria y era fue afuera. Claro. Entonces, el hecho de que no esté Grey, por ejemplo, dentro del armado, que también estaba un poco Sujerchuk, ¿no? Porque creo que había puesto una candidata ahí en la lista, y que en general no estén los intendentes en esa lista representados o con un representante, también es un déficit del armado de esa lista, que ahora, bueno, ir a recriminar a los intendentes de por qué no se movilizaron, también tendría que tener una lógica de, Sí, pero, bueno, si ustedes no nos tuvieron en Igual cuenta. ese cuadro ¿no? desmiente un poco esa cuestión de los intendentes. Porque, a ver, había dos tipos de intendentes, los que estaban a favor del desdoblamiento y los Sí. que estaban en contra. Perdieron todos o casi todos. No hay una distinción de que Claro, los de Axel perdieron y los otros Si ganaron. hubiera sido así, en los municipios donde decían que la elección de este domingo era la importante y ponían todo Sí. ahí, que eran los municipios de la Cámpora, o sea, Quilmes, Lanús, Moreno, hubieran sacado más votos Malvinas el perdieron domingo, mucho. Malvinas, hubieran sacado más votos el domingo que el anterior. Y no sucedió, de hecho, en todos los municipios que gobierna la Cámpora, Ahora, pasó lo mismo que los otros. Vos sabés que A la- para mí hay ahí no tanto una cuestión de que los intendentes en este turno laburaron con los brazos caídos, sino que hay una cuestión de tipo de elección. Era una elección, la elección del 7 de septiembre, en la que muchos intendentes incluso estaban en la boleta como primer candidato Sí, a sí. concejal. Es una elección provincial, municipal, es distinta que una elección nacional. Naturalmente mueven No, obvio. menos el voto O sea municipal. que, además, uno de los cambios que hubo entre en septiembre y octubre es que en la de septiembre se discutía Kicillof Sí. y en la de octubre no. Digo, uno de los tantos cambios, yo repito mi mirada, esto es multicausal, no vamos a encontrar una razón de esto, pero una de las tantas razones que hay es que en septiembre se discutía Kicillof y en octubre no. Mi única duda respecto al desdoblamiento, si nos ponemos a discutir eso, yo creo que no se le puede achacar al desdoblamiento, al resultado electoral, para nada. Ahora, mi única duda es, ¿pudo haber una reacción del votante antiperonista, antikirchnerista, a partir de lo que fue la elección del 7 de septiembre? Es decir, quiero equiparar un poco Totalmente, los tantos. sí. Yo creo que ahí hay pero un siguiendo efecto ese argumento, segunda vuelta. sí, pero el efecto ahí es una cuestión también de propia. ¿El peronismo podría haber aprovechado el envión y hacer una gran campaña? Podría y no lo hizo. No, igual ahí yo quiero O sea, agregar- el antiperonismo reaccionó, eso quiero seguro. agregar una Pero variable más. el peronismo no reaccionó. Y A su tal vez triunfo. tiene más, ¿eh? Perdón, Tal vez hay quiero- que asumir que el peronismo es esto, ¿eh? Pero El quiero 30, agregar una 35%, variable más porque esto que decía Gaby de las Bueno, elecciones distintas hoy es sí. clave. Yo me acuerdo patente, para no pensarlo solo en términos de peronismo-antiperonismo, que es un factor. En 2011, el cordobesismo en agosto gana por afano en Córdoba y 2 semanas más tarde, porque había sido elección fines de julio en Córdoba, principio de agosto, las pasos nacionales y Cristina gana en Córdoba con más del 40% de los votos. Es decir, la gente vota distinto local y nacional. Pero este año se Ahí- vio en Corrientes, se vio en Santa Sí, Fe. por eso. Ahí creo que sí pesa que hay un solo espacio que tiene un programa nacional y el resto de los espacios, el peronismo, pero tampoco el UCR, Provincias Unidas, ni nadie tenía un programa claro, nos guste o no. Pero además hay otra cuestión que pesa en esta elección en particular. Vos podés, con cierta gracia, votar un presidente que diga que no hay que tapar los baches. Un presidente que diga que no... Ahora, ¿vos votás un intendente que diga que no te va a tapar el bache de la esquina?
Creo que ahí también, así como decimos que hoy el peronismo es más atractivo a nivel local que a nivel nacional, hay una cuestión estructural de la Libertad Avanza que hace atractiva la figura de Milei, pero que no hace atractiva la representación de esa ideología en la gestión de lo cotidiano. Vos no querés un libertario cuidando la vereda de tu casa o decidiendo si pone o no un policía en la esquina o cómo se Quizás organiza dentro de la 10 años educación. sí, hoy todavía Quizás no. en 10 años sí, pero hoy todavía no, y para mí eso también pesó en todas las elecciones desdobladas, no solo en la de la provincia Yo cuando de digo Buenos que Aires. quizá el peronismo lo que tenga es este porcentaje de votos, no me refiero a esta elección, me refiero a los procesos electorales anteriores. Tengo números de eso, sí, Claro, si querés estamos dentro de los sostenerlo. tercios, ¿no? Fíjate, en la placa placa 1, tenés el desempeño en elecciones 2017, 2021, 2025. Fíjate cómo el peronismo sostuvo más o menos una cantidad de votos. En esta elección del 25 cayó, perdió unos 700.000 votos, un poquito menos. Pero ves más o menos una continuidad ahí, y también ves en Juntos por el Cambio, después transformado en La Libertad Avanza, una continuidad. Es interesante, si nos concentramos en el peronismo, mirar lo que pasó por regiones. Está en la placa 2. Y acá sí viene, ¿no?, el análisis de dónde perdió más votos el peronismo. Esto está En la bueno. provincia de Buenos Aires. Esto es un estudio de la consultora Ad Hoc. Fíjate, ellos toman solamente los 10 municipios más poblados del conurbano y hacen la comparación 17, 21, 25. No hacen la comparación con septiembre, sino 17, 21, 25. Ahí hay un crecimiento muy marginal en el conurbano, pero no hay Casi caída. que se mantiene sin alteraciones, ¿no? Sí, cae en el norte argentino, sí es donde más pierde. De todas formas, ahí yo también meto un asterisco porque no cuentan los votos de Santiago del Estero. Si los contaran, eso se reduce a la mitad, va a 200.000, y hay también una pérdida de unos 200.000 votos en el centro del país. Ahora, en esas provincias del norte, donde perdió votos el peronismo, sacando lo que es Santiago del Estero, son las 4 provincias del PJ intervenido. Tenés Corrientes, tenés Misiones, tenés Jujuy, tenés Salta. Claro. Habló ayer el gobernador de Salta respecto a lo. ¿Escuchaste? Sí, ¿Enojado? Sí. ¿Lo podemos poner? Dale, ¿lo tenés por ahí? Sí, está el TEI 4, Gustavo Sáenz contra Cristina. Muy fuerte salió. A ver, lo escuchamos. Por un lado vino la señora, intervino el Partido Justicialista. Así le fue a las provinciales. Ahora se quedó sin nada las nacionales. Tenía diputado nacional, ya no lo tiene. Tenía 2 senadores nacionales, ya no los tiene. No nos van a decir qué hacer. Esto a mí me parece muy interesante. Ayer Mayra Mendoza puso: el conurbano va a salvar a la patria. Y Cristina siempre tiene razón. Bueno, dejemos lo de Cristina, lo del conurbano va a salvar a la patria. Porque ahí me parece que está el problema del peronismo. Esa dificultad para amigarse con el interior del país, de alguna forma, y querer imponer la mirada del peronismo del AMBA, que es diferente. O sea, acá tenemos 2 diferentes idiosincrasias, podríamos decir, ¿no? La persona del interior, que me parece que es más conservadora en algún punto que el votante de la región AMBA, que por ahí tiene otra mirada, y se hace difícil de conjugar. Recordemos que cuando Cristina asume en el PJ dice: vamos a enderezar lo que se torció. Como que el que tenía alguna mirada que por ahí quería acordar algunos temas con el gobierno, era para el peronismo una forma que no se podía tolerar. Y si vos ves hoy a los resultados que están hablando del interior del país, no fue una buena estrategia. No, lo que pasa es que a ello también me parece que se puede complejizar el tema. Yo decía, las provincias donde más perdió votos el peronismo son las 4 en las que el PJ está intervenido: Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy. Se intervino, quizás alguna intervención ya terminó. Claro, esa comparativa es contra cuando el PJ estaba en poder de los gobernadores o de las figuras más fuertes, que después terminaron colaborando con el gobierno nacional.
Entonces vale también la pregunta de ¿para qué querés vos tener votaciones mejores en esas provincias si finalmente esos diputados, esos senadores terminan colaborando con el gobierno nacional? Eso es igual a aceptar que hay solo dos opciones. Dejar un peronismo colaboracionista o tener una intervención fracasada. Bueno, el poder en el peronismo, en Salta, por ejemplo, lo tiene Gustavo Sáenz. Vos podés decir, che, yo planto una semilla acá y veo cómo va evolucionando. Ahora, si vos te peleás con el gobernador, que es el que tiene los votos del peronismo, es el gobernador, no le vas a sacar de un plumazo los votos. Y es difícil que vos equipares la cantidad de votos que sacaba el peronismo cuando estaba en poder del gobernador. Y vos decís, el peronismo, si hubiera tal cosa como el peronismo, pero bueno, la conducción del PJ hubiera tenido un ánimo de vincularse con Sáenz, Sáenz hubiera sentado con Cristina y hubiera cerrado con el PJ. Mira, Sáenz es el jefe territorial del peronismo y me parece que la postura de Sáenz es cuando a mí se me canta arreglo con Milei, cuando no se me canta no arreglo con Milei. Bueno, algo parecido a lo que hacen Jaldo y Jalil. Que en Tucumán sí, se aplica lo que vos decís. Que llevan el sello del PJ. Sí, y Catamarca también, sí. Ellos tienen un sello provincial. Recordemos que el peronismo de Salta se había aliado al gobierno de Sáenz, lo mismo que el de Misiones. Pero ¿cuánto vale la pena decir, che, en Tucumán, mira, me fue muy bien en Tucumán? Ahora, después, Jaldo tiene un bloque propio que se llama Independencia. Sí. ¿Te conviene decir, che, mirá, me fue bien en Tucumán si después los diputados de Jaldo votan con el gobierno nacional? Ahí yo creo que cuando Kicillof y Quintela en su momento trataron de armar una conducción del PJ que iba a asumir Quintela, me parece que contemplaba una cosa más consensuada con estos gobernadores. Digamos, cierta tolerancia a la autonomía. Bueno, si esta votación a vos te conviene porque, por ejemplo, en el caso de Jalil, cree que tiene que explotar la minería de su provincia, algunas cosas le aprueba el gobierno. Pasó, de hecho, con San Juan. En San Juan le fue bien al peronismo. Ganó el peronismo siendo oposición provincial. Ahora, buena parte de los legisladores nacionales de San Juan del peronismo votaron a favor de Rigi. Sí. Entonces ahí te plantea, viste, como algunas cuestiones que son interesantes para analizar. ¿Dónde te parás? ¿En un peronismo que defienda el proyecto, las ideas, que sea intransigente con algunas cuestiones, o tenés que negociar incluso el RIGI, que es como que ahí volvemos súper un poco a la delicado? discusión original. Cuanto más vos tengas una identidad clara, que sea propositiva y que ofrezca un horizonte de futuro, más autoridad tenés para ponerte intransigente y decirle que no a lo que hay ahora. Okay. Si es, para mí, no funcionó el esquema de intervención y demás, porque era decirle que no a Milei, bueno, y del otro lado, ¿qué hay? Hay que convivir con las diferencias hasta que tengas un proyecto nacional. No sé si hay que convivir. Yo creo que hay que convivir con las diferencias siempre, pero que esa diferencia tiene que tener una conducción estratégica clara. El problema es cómo hacer para llegar lo que pasa, a mí también, yo no tengo la verdad la respuesta, pero esta postura intransigente, es decir, nos votan esto y si no es peronismo, está llevando a la extinción al peronismo en muchas provincias. En Córdoba sacó el 5%. Sí. Bueno, pero ahí hay quien te dice no, pero en Córdoba gobierna el peronismo. Lo mismo que pasa con Salta. Me quedé pensando, en Salta, yo estuve en Salta hace poco. Hay, como diría Toto Ibáñez, peronismos, ¿no? En Salta. Está el peronismo de los Soleavi, que es una de las bancas que pierde. Sí, que le fue mal, muy mal. No, pero tomando las palabras de Sáenz como referencia, ¿no? Una de las bancas que se perdieron las bancas. Bueno, una la pierde los Soleavi, que era candidato, digamos. Enfrentado a Urtubey, que era el ex gobernador, validado por Cristina como candidato, a quien incluso miraba como figura nacional, que también perdió. Hay peronismos. Perdió feo. Claro. Salió tercero. Sí, hay peronismos en Salta. Hay uno que es, si se quiere, más cercano al peronismo de Massa, al Frente Renovador, porque es la sociedad política que históricamente tuvieron Sáenz con el peronismo nacional. Sí, fue ¿no? candidato a vice de Massa. ¿sabes? Por eso, esa sociedad... Fue presidente del Frente Renovador incluso en una Fue época. presidente, por eso, es ese tipo de peronismo, que es un peronismo de conversación, ¿no? De conversación de cúpula de poder. Bueno, pero para, yo digo esto porque la fisonomía de la conducción del peronismo es importante, porque es la que establece la estrategia. Si la fisonomía de la conducción del peronismo es un peronismo de conversación, de tender puentes hacia las cúpulas del poder, hacia el poder permanente, la estructura permanente,
del poder. Pues bien, esa es la representación que tendrá. La representación limitada a quienes se beneficien de eso. No son las mayorías populares las que se suelen beneficiar de ese tipo de conversaciones, porque en general el peronismo se para en minusvalía frente al poder, a excepción de Cristina, ¿no?, que hizo lo contrario. En general el peronismo viene parándose en minusvalía. ¿Qué quiero marcar con esto? Me parece que es una cuestión identitaria. Cuando vos salís a buscar el voto desde un lugar de representación. Yo voy a representar a las mayorías populares. ¿Qué necesitan las mayorías populares? Empleo, ¿no?, consolidación de un proyecto productivo que genere empleo, pero además que sostenga condiciones materiales, que las condiciones materiales abastezcan de lo mínimo, lo que dice Daniel Santoro, el artista plástico. En general, el peronismo lo que ofrece es el asado del domingo, la estabilidad en términos económicos y que no les hinchen las pelotas, ¿no? Suele resumir así la acepción del peronismo desde su mirada de artista, que yo valoro mucho. Bueno, ¿quién está proponiendo eso hoy en el peronismo? ¿Hay alguien proponiendo eso en el peronismo? Se me ocurre que Axel, ¿no?, propone con esta idea de un futuro, si se quiere, derecho al futuro, la idea de sostener derechos y entre esos derechos sostener el derecho a la previsibilidad. Es decir, a la previsibilidad que otorga el empleo con derechos laborales, que incorpora previsibilidad y continuidad laboral. Bueno, ahí hay una promesa de futuro, pero está muy disputada, muy bombardeada, muy cascoteada. Ayer mismo, hoy, vemos cómo se cascotea. A mí me parece que hay un problema identitario y que si no se resuelve el problema identitario va a ser difícil resolver la representación, porque para representar primero tenés que saber qué querés representar. Y el truco de decir representar una cosa y hacer otra, ya lo vimos todo, ¿eh? Ya lo vieron los propios votantes del peronismo. Vos tenés ahí en el peronismo además un problema de liderazgo, ¿no? Esto se repite tanto. Y no es algo que se resuelva de un día para el otro. Ahí le quiero quitar responsabilidad a los actores. No se trata de que Axel tenga que hacer algo que no está haciendo. Tampoco se le puede exigir a Cristina que renuncie, que se retire. No, nadie, claro. Que deje de intentar conducir. Y entonces en esa natural disputa de liderazgo, bueno, lleva tiempo resolverla. Claro. No se resolvió. Yo hablo de convicciones, no hablo de liderazgo. Digo que primero hay que recobrar la identidad política. ¿Qué es? Insisto, si yo les pregunto a ustedes, en función de los candidatos, de las representaciones locales, nacionales, municipales, ¿qué es hoy lo más nítido en términos de representación, de identidad política del peronismo? Se define por la negativa. Lo que no es mi ley. Lo que no es mi ley. Y ahí hay un paso que falta dar. Che, ¿cómo siguen las novedades en términos económicos esta mañana? En términos financieros, para ser precisos. Claro. Después hablemos con Cande un poco de economía real. Pero Fer, contanos un poco. Estaba repasando recién, tenés las tasas de interés en pesos que están entre 80 y 96%. Total normalidad, ¿no? Total normalidad. El dólar empezó a aflojar, había llegado casi al techo de la banda, empezó a aflojar porque el Banco Central está interviniendo muy fuerte en el mercado de futuros. Entonces, cuando tenés una oferta tan grande en futuros, te baja un poquitito, pero se mantiene ahí, cerca del techo de la banda. Y volvió a lo que le llaman la manta corta, ¿no? Es decir, si vos querés bajar la tasa de interés, te sube el dólar. Si querés bajar el dólar, te sube la tasa de interés. Está el gobierno, y encima en un contexto donde mañana tiene que salir a renovar 11 billones de pesos de deuda. Ninguna cifra para desestimar. Digo, están en una encerrona muy grande y encerrados ideológicamente en esta idea de que van a sostenerlo todo hasta las últimas consecuencias. Cande decía, pueden hacer un ajuste sin chocar contra el mercado, acompañado por el mercado. Y hasta ahora lo que uno observa del gobierno es que está chocando contra el mercado, que no acompaña la lógica, no acompaña la expectativa de un tipo de cambio más alto, como todo el mundo cree, o por lo menos los principales actores creen que tiene que convalidar el gobierno, no la acompañan y están en esta manta corta. Quieren tocar la tasa de interés, quieren hacer bajar la tasa de interés, que es una forma de reactivar la economía. Le sube el dólar. Si le sube el dólar, le suben las expectativas de inflación y les complica por ese frente. Así que no están pasando
pese al gran triunfo electoral, un buen momento financiero. Los bonos dejaron de subir, están todos operando mixto, las acciones que ayer fueron un gran boom especialmente en Nueva York, están operando mixto. Les dura muy poco las buenas noticias, les duraba muy poco antes de las elecciones y les siguen durando muy poco porque la apuesta a una corrección del tipo de cambio es muy grande y mientras eso no suceda vamos a estar viviendo en esta inestabilidad. Y con esas tasas el problema de... Sí, ahí voy a eso, deuda, pero ¿no? también hay un problema en cuestión de narrativa, ¿no? Porque hasta acá llegaron con el riesgo Cuca y toda la inestabilidad entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre era esa posibilidad de una victoria del peronismo y ahora eso no va a poder ser un argumento que use Toto Caputo, que hoy mismo tuiteó hablando de esta oposición y de los miedos que genera el mercado. Sí, también tuiteó Sturzenegger en la misma línea y con una línea que, si los tenemos ahí los dos tweets, el de Caputo y el de Sturzenegger, es interesante porque es una línea que es contradictoria entre sí, ¿sí? Caputo dice... necesitamos que la oposición no sea kirchnerista para que no vuelva a aparecer el riesgo Cuca. Básicamente lo que está diciendo es que quiere elegir a la oposición. Dice, es muy sano para el país que se pelee la oposición. Está animando, no sé a quiénes, porque los gobernadores del medio terminaron desahuciados. En un rato podemos repasar eso también. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo Cuca, dice. Estaba en claro en agosto del 19. Bueno, se está también tirando un poco de la bandina a su experiencia de gestión anterior. Y dice, si queremos graduarnos de país en serio, que pueda atraer inversiones, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo. Comunismo, el sueño de muchos oficialismos, ¿no? De moldear una oposición a su gusto. Y que viene atado a otra cuestión y que se ve más explícitamente en el tuit de Sturzenegger, que vamos a tener ahora en un minuto. Lo tenemos ahí, tenemos a Sturzenegger también. Que lo que plantea es, ¿por qué subieron tanto los mercados? No solo por el triunfo de Milei, esto fue a primera hora de esta mañana, antes de que se vean estas turbulencias que notó Fer, sino porque el cambio de sistema electoral reveló que parte del caudal electoral del peronismo era choreo. Entonces el riesgo Cuca cae no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Y este tuit para mí es central, no solo porque se contradice con Toto Caputo, que dice básicamente que sigue habiendo riesgo Cuca, sino porque transparenta una operación de posverdad que el gobierno está ejecutando desde el domingo y que va a profundizar en el futuro, que es decir... El peronismo nunca tuvo los votos que dijo que tuvo, el peronismo no es la oposición legítima en este país y va a ser en la línea argumental con la cual van a justificar la profundización del autoritarismo. Pocos tan antidemocráticos como Sturzenegger, ¿no? Y como este posteo lo demuestra. Sí, deslegitimar las victorias pasadas del peronismo. Sí, con un sistema con el cual ganó Milei, ganó Macri, ganó Vidal en la provincia de Buenos Aires, se dieron sorpresas realmente mayúsculas. Perdón, Gaby, No, eso quería señalar. Además, para mí el sistema de votación, la gente se va a adaptar, no es tan grave la boleta única. Sí tuviste en esta elección, en todos los distritos donde se votó categoría senador y categoría diputado, un alto porcentaje de voto blanco, voto nulo en la categoría de diputado de aquella gente que no sabía que tenía que hacer 2 cruces o que las hizo mal o por cuestiones por el estilo. Así es. Pero creo que va a ser una cuestión de adaptación al nuevo sistema. No me parece que este sistema no refleje la voluntad popular. Sí lo refleja, será cuestión de adaptación nomás. Y habrá, en todo caso, que el peronismo tendrá que ganar con este sistema para mirarlo a Sturzenegger y decirle, ¿y ahora qué me decís? Es muy interesante porque se criticó siempre la lista sábana como que uno no sabía quién estaba votando y en esta boleta no sabes a quién estás votando. Claro. Ahora sí verdaderamente no sabes a quién votás. No figuran ni... Claro, no están los nombres, ¿no? Ni los nombres de quienes vas a votar. Por lo menos en la lista sábana figuraban todos, hasta los suplentes, hasta el último suplente. El gran acierto del gobierno fue mantener el violeta en en las 24 provincias, entonces la gente entraba y ya sabía quién tenía a dónde ir a votar, ¿no? Incluso en Córdoba hubo una confusión, una lista parecida que sacó casi el 4%. Porque estaba primera y los spots bonaerenses, por la complicación de Spert, decían buscá el violeta en el primer casillero, este tenía un color parecido, un azul medio lila, y estaba en el primer casillero, y como los spots por la ley se dan en todo el territorio, los spots bonaerenses se dan en Córdoba, mucha gente se equivocó
equivocó y eso marca esa participación Habría que adjudicarle, como excepcional. decís, esos 4 puntos adicionales a la muy buena cosecha que hizo en Córdoba el gobierno. Absolutamente. Sí, sin duda. Que eso prefigura el escenario legislativo que viene. El gobierno está pensando en activar, claro, con este envión, sesiones extraordinarias para tratar los 2 temas que viene presentando Milei como las reformas de segunda generación. Sí. La reforma laboral y la reforma tributaria. El presupuesto ahí también, Adrián, ¿no? Y el presupuesto. El presupuesto es una exigencia del sistema de poder, ¿no? El sistema de poder le está exigiendo el presupuesto. Me parece que el gobierno no está muy interesado en tener el presupuesto. Ahí lo del presupuesto, lo que habrá que prestar atención es qué pasa con las leyes con las que insistió el Congreso. Emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, emergencia pediátrica, porque si vos no incluís en el presupuesto ese aumento de fondos para esas leyes, bueno, ley contra ley, se impone la del presupuesto, porque es posterior. Insisto, el presupuesto me parece que es una preocupación del sistema de poder que quiere tener previsibilidad de gastos o de inversión pública. El gobierno no tiene ningún interés en aprobar el presupuesto. Aparte, Milei ya dijo, lo seguimos discutiendo después del 10 de diciembre, cuando suman los nuevos... No tiene ningún interés en aprobar el presupuesto. Habrá que ver ahí en esa pulseada si el gobierno cede o no, si el Milei de traje, que es el Milei del establishment, digamos, cede a los deseos del establishment o no. Lo que es explícito es que Milei les está diciendo a los gobernadores, les voy a dar lugares en el gabinete a cambio de los votos por estos proyectos. Sí, es una amabilidad, porque la verdad es que los gobernadores no tienen con qué pulsear, la verdad. Han quedado muy desvalidos. Sí, los gobernadores colaboracionistas, ¿no? Los de Provincias Unidas. Si quieren, vemos cómo queda el Congreso a partir de diciembre y a partir de ahí podemos analizar un poco las consecuencias del resultado electoral, porque en definitiva el resultado electoral tiene consecuencias institucionales. En la placa 1... Aparte, Milei puso como piedra fundamental de esta segunda parte de su mandato las reformas, ¿no? Claro, por eso, a eso iba. Fíjate que en la placa 1 vemos la composición. Esta es la evaluación positiva que hacían en el PJ respecto al resultado electoral. Tenían 101 legisladores, quedan con un bloque de 100. De modo que perdieron apenas... En realidad tenían 99, por esos 101 eran al principio de este periodo de 2 años. Claro. Después se fue alterando, pero... Sí, ahí los dos catamarqueños. Quiero aclararle a la gente, porque hay distintas cuentas, van a ver según los medios, porque hoy es difícil decir quién es de la Libertad Avanza y quién es del PRO a esta altura. Porque el tema son la fisonomía electoral, perdón, la fisonomía identitaria, partidaria de los que están en los bloques, incluso los monobloques o los bloques de provincias específicas. Pero a grandes rasgos, si dejamos la placa anterior, mejor, porque ahí vamos a ver el número, y en el número está el detalle. ¿Cuánto le falta? Ahí está. Suponiendo que este número finalmente refleja el comportamiento legislativo de acá en adelante, que es un poco tomando como referencia cómo se venían comportando incluso los bloques autónomos o autonomizados de Unión por la Patria, la Libertad Avanza efectivamente avanzó en términos de composición propia del bloque, 96, pero no es primera minoría. ¿Cómo puede constituir primera minoría? Con una alianza sólida con el PRO, que mantiene un bloque de 14 legisladores. Es esperable, ¿no? Que se mantengan alineados. Que se mantengan, sí, pero cada cual en su parcela. Quizás con un interbloque. Claro, bueno, ahí ya igual se abre una instancia de negociación con los legisladores del PRO que no se hicieron violetas. Pero ahí tenés a todo el burrichismo, por ejemplo, y a todos los de Cristian Ritondo. Sí, yo cuando hablo de negociación... Están recontra adentro, eso digo. Sí, no hablo de las negociaciones más edificantes que puede proponer la política, ¿no? Okay. Hablo de las negociaciones que implican que alguien no se descomponga al momento de dar quórum, por ejemplo. Es algo que suele pasar. Sí. Y suele pasar en los bloques aliados. En general, los más caros en esa negociación chiquita suelen ser los aliados. Suelen ser los que tienen problemas de salud. Son los que suelen tener problemas de salud repentinos para dar quórum. Bueno, hay que designarle un presupuesto a esto, ¿no? Ahí, en esa primera, si podemos ampliar la placa mejor, en esa alianza con el PRO, ahí hay un costo. Bueno, otro costo. Provincias Unidas tuvo una pésima elección. Muy mala.
pero sumó 7 legisladores al bloque de Provincias Unidas, porque Claro. no tenía nada, digamos, era un recién nacido. Claro, hay algunos que mutan, ¿no? El cordobesismo. Claro, exactamente. Hay algunos radicales de Santa Pero Fe. ahí pasa a ser entonces un bloque determinante, porque si vos vas haciendo la cuenta, se necesitan 129 para tener quórum, arranca casi con 100, la Libertad Avanza, con el PRO llega a 110, más los de Provincias Unidas que podrían sumarse ahí, ponerle ahí otros pesitos sobre la mesa. Pero pesitas para las provincias, estás En diciendo. términos de costo político. obras Siempre hablamos públicas. política. De obras De manera públicas. figurativa. De manera figurativa. Costo político. Bueno, y después ahí empiezan a operar Coherencia, UCR, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, los bloques, si se quiere, progresistas, que en muchos casos se han colaborado encima todo este tiempo. Sí. Sobre todo en ley bases, ¿no? Las leyes, La coalición cívica prácticamente desapareció, ¿no? sí, pero bueno, se suma de a uno ahí. A ver, para traducirlo y hacerlo entendible, el gobierno va a tener un piso de entre 110 y 110, 120 115, sí, y la 110, oposición va a tener un piso entre 100 y 110. Exactamente. Sumando peronismo, izquierda Tal cual. y ponele que los 3 de Democracia para Siempre. De la Sota, sí. Natalia de la Sota. Con lo cual, lo que se va a ver es un escenario parlamentario muy parecido a 2021-2023. Claro. Entonces, al revés, ¿no? Con un gobierno que necesita sumar unos sí, votos. pero Pero están con uno más... que ganó y otro que perdió. Claro, claro. Entonces a eso apuntaba. ¿A dónde van a ir, por ejemplo, las conversaciones con los gobernadores que orientan a algunos de estos legisladores? Veíamos diputados, en el Senado también pasa algo parecido. Y los gobernadores y los legisladores que aspiran a tener recorrido electoral en las provincias van a ver que si se mantiene la potencia electoral del gobierno nacional, ahí hay un promotor político posible. Entonces empieza a pesar también la carrera electoral que arrancó ayer para el 2027, que es la carrera ejecutiva, donde si el domingo vimos una elección muy polarizada, la polarización se extrema, incluso en una elección ejecutiva. No hay terceros. No. No hay terceros. Entonces, Provincias ¿Seguirá Unidas- Provincias Unidas? Bueno, eso Bueno, claro, Provincias Unidas pareciera ser que es un proyecto rápidamente Trunco. no nato. Podría diría, darse ¿no? la paradoja de que termine disolviéndose antes de la fecha que Por eso. originalmente estaba planeada para su Por eso, un lanzamiento. proyecto no nato, un proyecto que tenía previsto lanzarse para el 2027, finalmente tuvo un muy mal debut. Perdieron, tenemos ahí unas placas para compartir, perdieron en 5 de 6 provincias. No, increíble. Solo ganó O sea, Corrientes. solo ganó en Corrientes Valdés, que es el último que se integró a Provincias Unidas y ni siquiera llegó a sacarse la foto original. ¿Se acuerdan que en la foto original no Era estaba cinco, Valdés? sí. Digamos. Y en varias salió tercero. Salió tercero Puyaro en Santa Fe. Salió tercero Nacho Torres en Chubut. Y salió tercero Vidal en Santa Cruz. Bueno, pero porque y no ellos te olvides habían salir en dicho, Jujuy, ¿eh? somos garantes de la gobernabilidad, Sí. y la manera de garantizar la gobernabilidad era cobrando esa garantía en calle en votos. O sea, Milei dijo, sos garante de la gobernabilidad, dame tus votos, los necesito. Bueno, es así, ¿No? así como el sistema de alianzas va a encarecer la política transaccional en la Cámara de Diputados, la derrota de Provincias Unidas abarata mucho la conversación con los gobernadores. Mucho. Barry Bennett, que se quedó en Buenos Aires, se quedó en Argentina para participar del proceso. Volvió, se fue y volvió. Bueno, hizo un toque, Tiki, pero tiki. se mantiene en Buenos Aires. Y tenía como misión un poco anticipar el proceso que el propio Peter Lamelas había comentado en su presentación en el Congreso de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que en el Congreso de Estados Unidos a Lamela le preguntaron a qué venía la Argentina? Y dijo, a ordenar gobernadores. Bueno, todo eso se abarata mucho. Los gobernadores, el chiste ayer era de provincias fundidas. Ya no los O califico. hundidas también. O hundidas. algunas. Pero lo de provincias fundidas me parece que también explicita el método que va a usar el gobierno en este abrazo de oso que propone Milei ahora. La convocatoria que viene manifestando Milei a gobernadores que han perdido no es una convocatoria, no es una amabilidad, es un abrazo de oso. Bueno, o vienen o se ponen enfrente. No hay tercera posición. Este es el dato para mí central. El gobierno propone una Argentina polarizada. Y lo veíamos en los tweets de Sturzenegger y de Caputo. No hay tercera posición posible. O estás con nosotros y las condiciones las pongo yo, porque soy el que gané,
Caputo está pidiendo igual que se rompa, que se fragmente la oposición. Porque una vez que vos consolidás tu mitad de la polarización, la estrategia siempre es romper al otro. Por eso. El gobierno lo que está planteando es un país polarizado, que es el que se expresa en las urnas, además. Sí, sin duda. Vamos a Entonces, ahí, consultarnos. los gobernadores van a tener que elegir, como diría Matías Martín, ¿no? Creo que decía en un programa de televisión, ¿de qué lado estás? La mayoría creo que ya eligieron. Vamos a preguntarle al especialista en todo esto, a nuestro hombre detrás de las líneas enemigas, nuestro soldado Ryan, Jonathan Eguier, desde la Casa Rosada. Johnny, ¿cómo estás? Qué buena peli. Nicolantos, ¿cómo les va todo el equipo del PAS? El soldado Ryan. Acá Sos el bien. soldado, un poquito el soldado Ryan, ¿no? Pero no lo queremos rescatar, qué sé ¿no? yo. Acá estamos. Sí, están muy contentos acá. Hay mucha alegría. Sí, la verdad que sí, están muy conformes. Están todos sorprendidos. No hay nadie que te diga, no, nosotros creíamos, mentira. Si alguien te dice de acá adentro, nosotros creíamos, que de hecho no lo está diciendo nadie porque no existe. Nadie esperaba este escenario que se dio finalmente el domingo, menos ganar en la provincia de Buenos Aires, ganar directamente en provincias como Córdoba, Santa Fe. Bueno, están muy contentos. Ayer fue un día de resaca, no vino nadie, No vino ni Francos, ni Catalán, no vino nadie. Los únicos que vinieron fueron Manuel Adorni y Lule Menem, que ayer se dejó ver. De hecho, yo lo vi con mis propios ojos después de varios meses, que no se dejaba ver acá adentro porque hace algunas artimañas para tratar que el periodismo no lo vea. Ayer finalmente yo logré verlo. A Lule Menem, uno de los grandes ganadores de la noche, me parece. Recordame, Johnny, por qué hace artimañas para que el periodismo no lo vea. No, hay algunas formas de ingresar a su despacho a través de balcones eso sí, pero y demás. ¿cuándo fue? ¿Qué fue lo que hizo que Lule Menem no quisiera mostrarse? No, apareció mal nombrado en los audios de Spanuolo. Entonces, desde esa etapa, yo ayer lo vi, o sea, estamos hablando hace 3 meses, o sea, hace casi 2 meses, 3 meses. En estos 2 o 3 meses lo llegué a ver con mis propios ojos 2 veces, cuando antes, a lo mejor día por medio, uno lo veía acá. Así que nada, ayer Lule Menem, gran ganador de la noche, estaba con su equipo, Santiago Viola, Diego Bartabedian, que son sus delfines, digamos, políticos. Están obviamente muy contentos por lo que pasó el domingo, insisto, también inesperado para varios, pero bueno, ayer fue un día de resaca, hoy va a haber reuniones importantes, hoy se reúne Javier Milei con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, con sus 50 puntitos en la ciudad de Buenos Aires, quedó muy bien posicionada para pedir quién sea su sucesor o su sucesora en el Ministerio de Seguridad, que por ahora no se van a unir. Y por ahora lo que me dicen a mí es que estaría la ratificación de Milei de que la sucesora de Patricia Bullrich va a ser Alejandra Monteoliva, que es su número 2. Había algún miedo de Bullrich de que le va a llamar en la elección y perder ese lugar, porque va a seguir siendo la jefa política del Ministerio de Seguridad. Se va a ir al Senado, pero la jefatura política la va a seguir teniendo ella, algo que le interesaba muchísimo a Bullrich, por eso esperaba que le vaya bien en esta elección. Con 50 puntos Milei no le puede decir que no, así que se van a juntar hoy. Bullrich se lo va a pedir y me dicen que habría consenso para que Milei le diga que sí, dale, vamos para adelante. Y el 10 de diciembre asuma finalmente a Alejandra Monteoliva. Hay que ver qué pasa. Cerrar pactos políticos ahora para ejecutar en 1 mes y medio en la Argentina es por lo menos arriesgado. Sí, pero los ánimos están un poco más estables. Hay internas, siguen las internas, el reordenamiento del gabinete sigue siendo un tema, pero una cosa es ordenar en la victoria y otra cosa es ordenar en la derrota. Acá el orden, obviamente se siguen tirando de un lado a otro, sigue esta disputa de Lule Menem, de los Menem y el caputismo, Santiago Caputo, Martín Menem también en el medio. Va a haber otros cambios también. Insólitamente, Cunio Libarona sigue hasta diciembre. Esto es insólito. Recordemos que Cunio Libarona le dio una entrevista a Infobae la semana pasada y le dijo, me voy, no aguanto más, renuncio, chau, gracias por todo. Lo dimos todos por renunciado porque así lo dio a conocer Cunio Libarona y así lo dieron a conocer en el gobierno. Se decidió finalmente que Cunio Libarona siga hasta diciembre. Cunio Libarona está repodrido. Se quiere ir, pero Milei le pidió que se quede un rato más, se va a quedar por lo menos hasta diciembre, hay que ver qué nos sucede en el Ministerio de Justicia. Y después siguen los movimientos. Es casi un hecho que Guillermo Francos va a dejar de ser el jefe de gabinete. Que en diciembre Guillermo Francos deja su lugar. Hay algunos nombres ahí, recordemos que hace meses se viene nombrando el nombre de Santiago Caputo para ese lugar. El principal candidato a ocupar el lugar de Guillermo Francos, le voy a decir así de fuerte, es Manuel Adorni. ¿Se acuerdan que en su momento estaba ese plan? Después se abortó, pero volvió de vuelta a sonar el nombre de Manuel Adorni para ser jefe de gabinete de Javier Milei. Una especie de prenda de cambio. ¿No?
Karina 100%, pero de buena relación con Santiago Caputo. Digo, uno no puede decir que Manuel Adorni tiene mala relación con Santiago Caputo. La verdad que tiene buena relación. Es cierto que responde, el jefe político de Adorni es Karina Milei, no es Santiago Caputo, pero tiene buena relación. Podría ser una buena llave, una buena prenda de cambio. Se nombra a Santiago Caputo, la versión más importante, más fuerte, es que Santiago Caputo sea el ministro de Interior. ¿Por qué? Porque sería la persona encargada de la relación con los gobernadores. Algo que están pidiendo varios gobernadores y también desde el norte. El tema es que los gobernadores, lo que les pasó fue que se reunían acá, venían a la Casa Rosada, veían que cuando se reunía con Francos no había respuestas, básicamente, porque es muy difícil Francos que tome decisiones, porque son decisiones que no dependen de él. Y con Santiago Caputo tenían otra recepción. O sea, es más fácil que Santiago Caputo tome una decisión porque tiene con qué que Guillermo Francos. Hay que ver qué pasa ahí, pero la principal versión es que Santiago Caputo puede llegar a ser ministro. Pobre Catalán, ¿cuánto hace que asumió como ministro? 2 meses. Bueno, pero Catalán tal vez tenga su premio en su momento de ser candidato a gobernador en 2027 en Tucumán, por La Libertad Avanza. Pero bueno, será un premio en su momento. Hay que ver qué premio le dan a Guillermo Francos. Se especulaba con que se vaya a vivir afuera, A en Londres. algún lugar en el exterior. Él vivió Sí, 2 Londres años de es su uno de los lugares. juventud en Inglaterra, tengo entendido, y había expresado su voluntad de terminar de cumplir ¿Ser su embajador? con este gobierno como embajador en Londres, ciudad Sí. en la que vivió en su infancia o No juventud. está mal, ¿eh? Un lindo retiro. No, Olvídate. está Igual lindo. a mí A lo ver. que más me gusta es Lisboa siempre, ¿eh? Lisboa, me encanta más eso. tranquilo. Olvídate. Francos pasa nada. tiene que resolver un tema familiar acá antes de terminar esa decisión, por eso a lo mejor en diciembre le vendría bien esa decisión. Francos tiene un hijo muy chiquito escolarizado, tiene que resolver esa situación. A lo mejor si ya termina el año electivo, en diciembre podría acomodarse allá. Bueno, cuestiones que obviamente evalúan acá en Casa de Gobierno y sobre todo Guillermo Francos. Podría ser ese el futuro. Está completamente ratificado Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. No lo mueve nadie. Esto vengo a ratificarlo, a confirmarlo. No hay manera de mover a Martín Menem. El Ritondo va a tener que seguir esperando. Luis Petri también, algunos más que se están moviendo. Martín Menem va a seguir siendo el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Petri Y yo no va a diría que defensa? Petri. ¿Cómo? Actual No, defensa. Petri se va. No, perdón, eso, no, Petri se- de Loredo iba a decir, ¿no va a defensa? Petri se va, finalmente va a ser diputado nacional, va a asumir su banca. Suenan varios para ocupar defensa. Uno es Rodrigo de Loredo, Luis Juez también sigue sonando para reemplazar a Luis Petri. Hay que ver finalmente qué pasa con ese ministerio, si lo rebautizan y lo llaman Ministerio de Guerra. También está ese plan de rebautizar al Ministerio de Guerra y poner un general retirado. Hay que ver, están Es algo también que ese bien lugar. yankee es eso. es algo que hizo Trump este año. Cambió la Secretaría de Defensa por Secretaría de Guerra, que era el nombre que tenía en la Segunda Guerra Mundial. No, ridículo. Sí, yo lo Bueno, conté, a mí me lo contaron esto hace un año, me dijeron, mirá que se va a llamar Ministerio de Guerra. Yo tuve una mini discusión porque la persona que me lo dijo le dije, pero si acá no hay ninguna guerra. Bueno, nada, hubo una serie de enojos, me cerraron la puerta en la cara, pero finalmente parece que se va a llamar así. Una cosa con respecto a la vocería, porque uno dice, bueno, ¿quién va a ser el vocero? Si Adorni pasa a ser jefe de gabinete, no es necesario un vocero, porque Adorni va a pasar a ser jefe de gabinete y vocero como lo fue históricamente el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, históricamente en la República Argentina, desde que existe ese lugar de jefatura de sí, gabinete, hizo el rol de vocero. es el vocero. Hay varios ejemplos. Bueno, esa sería la salida y quedaría como secretario de comunicación para la parte más técnica y de gestión Javier Lanari, que hoy es el número 2 de Manuel Adorni. Todo esto hoy es la versión más fuerte que hay acá adentro sobre lo que puede llegar a pasar en diciembre. Milei obviamente demoró 2 meses los cambios que iba a hacer con este resultado. Está bastante ancho, quedó bastante tranquilo, cambios va a haber. Hay que ver qué pasa finalmente con respecto al lugar del Ministerio de Interior para la interlocución con los gobernadores. Hay algunas versiones sobre qué va a hacer La Libertad Avanza en el Congreso, porque le va a faltar votos para llegar al quórum propio, 129. Entonces tiene que ir a buscar a diferentes peceras. Está la idea en el gobierno de intentar romper el bloque de Fuerza Patria, de alguna manera. Y que una decía parte Caputo. de una... ¿Cómo? El tuit de Caputo, digo, está bien que se pelee la oposición de Luis Caputo. Claro, lo vi justamente hoy en el tuit Caputo, pero acá hay una... yo no sé si Caputo le sea por el Congreso o no, tal vez lo miraba más a nivel electoral para 2027 y los años siguientes, pero también está la idea esa, sobre todo de la principal oposición hoy que tiene, que es Fuerza Patria, que siempre la tuvo, y hay una idea del gobierno a ver si puede ir a buscar algo ahí, llegar a algo ahí, con
algunos de Catamarca, algunos de Santiago del Estero. Bueno, ver qué puede pescar ahí para no depender de Provincias Unidas, que como bien decía Murano antes, quedó bastante barato, quedó en saldo, en donde están los discos de saldo que están bien baratos, quedaron ahí, bajaron muchísimo su valor, obviamente fue un fracaso total lo de Provincias Fundidas, así que hay que ver el gobierno donde finalmente termina pescando, que eso va a ser una disputa interesante, incluso para el peronismo internamente, a ver qué va a pasar con esos 129, cómo logra el gobierno tener 20 diputados más de alguna manera, porque la verdad es que si el gobierno se pone a juntar, a lo mejor no le faltan 20, le faltan 5 o 6 nada más. Bueno, esos 5 o 6 a lo mejor pueden llegar a salir de Fuerza Patria. Hay que ver cómo resiste Fuerza Patria, Germán Martínez también, el presidente, cómo ordena el bloque Fuerza Patria. El gobierno tiene la idea de ir a buscar algunos votitos ahí para asegurarse quórum propio de acá al 2027 y estar tranquilo con eso. Vamos a ver si finalmente lo resuelve. Por ahora no hubo ningún contacto con gobernadores, ni ahora, hay tampoco Johnny, un interlocutor designado. Sí. Lo que estás planteando, esta reformulación del gabinete, está lejos de ampliarse, a no ser que el ministro de Guerra sea de Loredo, que me parece raro, ¿no? Que asuma un Y que estás cambiando un radical por otro, tampoco sería una ampliación muy sí, grande. Pero no parece para nada ampliado. Cambió el panorama con esta victoria. O sea, si Milei sacaba 20 puntos, a lo mejor Macri termina jefe de gabinete. Estoy diciendo una barbaridad, no iba a terminar como jefe de gabinete, pero para exagerar un poco, con esta victoria Milei va a seguir igual, básicamente. A ver, ratificado también Luis Caputo como ministro de Economía. No hay ningún plan para que vaya Sturzenegger ahí y demás. Luis Caputo está completamente empoderado. De hecho, pusieron al canciller. El canciller jura hoy a las 17 horas acá en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Pablo Quirno, que es una persona de Luis Caputo. Ya veíamos un gesto de Milei hacia Luis Caputo, pero el ministro de Economía está totalmente ratificado. Digo, si había alguna duda, va a seguir para adelante. Así que Milei no va a haber una ampliación muy grande. No es que va a ingresar un PRO, sería muy raro que ingrese Santilli. Hay que ver si a lo mejor el Ministerio de Justicia, cuando se haya Cunio Libarona, le dan ese lugar a Montenegro, a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, también una persona del riñón del PRO, de muy buena relación con la Casa Rosada y con Santiago Caputo. Tal vez ahí se amplía un poco, pero Milei con esta victoria quedó tranquilo con respecto, a ver, que quiere mostrar algún tipo de cambio, lo va a hacer, pero tiene mucho más tiempo, tiene más tranquilidad, obviamente. Esto lo ve en el fútbol uno también. Cuando el equipo gana, los patitos se acomodan solos. Cuando el equipo pierde, es muy difícil. Pregúntale al River Plate de Núñez, ¿no? Que está complicado. Esto es lo que está pasando en el gobierno en este momento. Digo, el técnico está tranquilo. No se puede ser de Candelaria voto, pero bueno, pero no, me da gracia cómo aprovechaste el momento. Está agrandado porque le ganaron a Barraca. Claro. Bueno, es parece difícil esto para a Barraca de visitante, no. Gran partido. Partidazo. Escuchá, tiene que ver. Igual es la previa de Superclásico, yo no me mantendría prudente. Me guardaría todo para después del Superclásico, porque puede ser un Superclásico descalificatorio, ¿no? Sí, tal cual. Un partido de liguilla de los 90. Escuchalo, Murano. Johnny, te pregunto una más pensando en cómo sigue esto, porque obviamente Milei va a tratar de ponerle piloto automático hasta diciembre, dejar que se vaya acomodando todo, ir avanzando en el Congreso con estas propuestas y demás. Pero también sabemos que Milei no es precisamente una persona que se atenga a un guión y no lo suelte, digamos. O sea, se ha salido muchas veces de los planes. Digo, sin ir más lejos, después del 7 de septiembre, con otra tónica totalmente distinta a la opuesta, era una derrota, pero habían dicho, vamos a salir a hacer cambios, así como hoy que ganaron, dijeron, no vamos a salir a hacer cambios, y después no se sostuvo ni 24, 48, 72 horas. ¿Vos creés que ese Milei que se quiere más calmado, que se vio el domingo a la noche, en las notas que dio el lunes, puede tener largo aliento esta vez o que dentro de poco vamos a volver a la tónica enloquecida de siempre? No, a ver, hay que ver cómo se acomoda todo en noviembre con respecto al valor del dólar, cómo quedan finalmente las bandas, si las bandas van a ser estas como están ahora o se van a ampliar. Acá lo que me dicen es que las bandas van a seguir. Obviamente el tema es saber el precio del techo de la banda, que es lo más importante. Hay que ver si en noviembre puede haber alguna modificación y si eso cambia algo. Pero después lo veo, a ver, acá veo un clima más relajado con respecto a algún tipo de cambios. Obviamente siguen con el sueño de cambiar la Corte Suprema acá adentro. Yo creo que a fin de año o el año que viene puede llegar a ser puede volver esa novedad otra vez con ese debate de la propuesta de los jueces de la Corte,
Recordemos que hoy el peronismo y la Libertad Avanza, hoy no, a partir del 10 de diciembre el peronismo y la Libertad Avanza van a controlar los 2/3 de la Cámara. Hay que ver qué tipo de acuerdo pueden llegar a hacer para elegir a 2 nuevos jueces de la Corte Suprema. Sigue siendo una obsesión de Javier Milei esa, poner a 2 jueces. Sigue siendo una obsesión poner a Ariel Lijo y a García Mansilla. Tal vez vuelve ese debate, tal vez hay otro tipo de acuerdo. ¿Los mismos nombres? No, puede haber algún tipo de insistencia. Acá quieren seguir en esa tónica. Hay que ver qué costo y beneficio le ven. No estoy diciendo que me hayan dicho ayer que vamos a presentar en diciembre al hijo de García Mansilla, pero la obsesión de meter otra vez 2 jueces de la Corte Suprema, acá está. Quieren ampliar la Corte. Finalmente En cualquier quieren cumplir momento con eso. entra Pose y Mondino, ¿no? A la Casa Rosada diciendo que en qué andan perdidos tanto tiempo. Bueno, ese debate puede llegar a volver teniendo en cuenta esta nueva Cámara Alta, este nuevo Senado que va a tener, que ya no depende de un Lustó o de otro tipo de senadores radicales y demás, que a lo mejor te pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. La verdad es que el manejo de 2/3 de la Cámara con la Libertad Avanza y el peronismo puede llegar a algún puente ahí, algún tipo de acuerdo. Hay que ver también, insisto, cómo juega Cristina ahí, porque hay muchos senadores que le responden a ella también. Bueno, hay que ver cómo queda conformada la Cámara y qué quieren negociar en el gobierno. Si quieren volver de nuevo a esa discusión, tienen que hacer lo que les decían desde Fuerza Patria. O sea, siéntense y convérselo con nosotros. O sea, era muy insólito lo que buscaba Milei de imponer 2 nombres. Supuestamente el hijo decía que lo quería Cristina y Cristina decía, no, yo no lo quiero el hijo. Bueno, una de las grandes trabas que hubo para el hijo fue el macrismo y el radicalismo. Un Lustó y una Tagliaferri. Digo, había mucha resistencia al hijo y también obviamente en una parte chiquita del peronismo, no en todo. Pero ya no está ya no va a tener ese tipo de trabas, a lo mejor el gobierno con 2/3 junto al peronismo. Va a tener muchos senadores, la Libertad Avanza con respecto a los que tiene este año, y está el peronismo ahí. Digo, ahí no tenés esas trabas. No están, la negociación sería, ponga uno Fuerza Patria y el otro la Libertad Avanza, eso sería una negociación. O sea, esa sería una posibilidad de acuerdo. Y una de las dos tiene que ser mujer, ¿no? Sí, el tema es que Y hay que ver y las dos fuerzas tienen poder de veto sobre el candidato de la otra en ese tema. Eso sería una negociación. A ver, no está claro en toda la Libertad Avanza qué quería, porque hay una parte de la Libertad Avanza sí te dice una mujer, tenemos a negociar y demás, y otra parte de la libertad, del peronismo, de Fuerza Patria, no había unanimidad con respecto. El hijo fue un problema para Fuerza Patria, lo hemos debatido en su momento, una partecita que estaba de acuerdo y otra no, y en el medio se te metió un Macri y un Lustó, entonces ahí se empiojaba un poco la negociación. No estaba tampoco muy claro por eso. De hecho, en el gobierno te decían siempre lo mismo. García Mansilla es el que ponemos nosotros y el peronismo es el que pone al hijo. Bueno, pero ¿qué peronismo? ¿Qué parte del peronismo? ¿Qué peronistas? Bueno, se sabía que había una parte del peronismo que sí quería el hijo y otra no. Finalmente se cayó lo del hijo, obviamente. Bueno, habrá que ver cómo se negocia eso ahora, si es el hijo, si es otro. Pero es un debate que se va a venir. El gobierno sigue insistiendo y va a querer sumar mínimo 2 jueces de la Corte Suprema para lo que viene en estos 2 años. Hay un interés en eso. Bueno, hay que ver los nombres después y cómo se da esa negociación con el peronismo ya ahora que van a controlar a partir del 10 de diciembre los 2/3 del Senado. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu reporte desde la Casa Rosada. Volvemos a hablar mañana. Abrazo grande, nos vemos mañana. Un gran abrazo. Nos quedan un par de minutos y había quedado en el tintero el tema de las deudas familiares, que a mí me parece importante, aunque sea mencionarlo rápido. Lo charlamos ayer a la tarde y lo podemos retomar también en el pase de la tarde hoy desde las 7, pero porque vincula a lo doméstico y al bolsillo de la gente todas las discusiones que se tienen de Besen, de Caputo, de los bonos y demás. Y esa vinculación también es parte de lo que está faltando, evidentemente, en el diagnóstico y en la propuesta opositora. Sí, también vincula los efectos de estas políticas de endeudamiento externo con los endeudamientos privados. La última vez que vimos estos niveles de endeudamiento en las familias fue durante el macrismo, que fue el último ciclo de gran endeudamiento externo. Y el dato que salió ahora del Banco Central es que en el último año, en la comparación entre julio del año pasado y julio de este año, aumentó un 55% real la deuda con las tarjetas de crédito. Y acá es importante porque estamos hablando hasta julio. Sabemos que la situación económica empeoró de julio hasta octubre, sobre todo en octubre, y es un incremento muy alto, donde en promedio cada habitante de la ciudad autónoma de Buenos Aires mantiene una deuda de
1.257.000 pesos, un santacruceño de 748.000 pesos y, por ejemplo, un habitante de La Pampa de 580.000 pesos. Obviamente que esas variaciones tienen que ver con los ingresos de cada persona, pero hay que cruzarlo con otro informe que había salido de Cogou la semana pasada, que habla de un endeudamiento de las familias ya no solo con la tarjeta de crédito, sino también con préstamos personales y billeteras virtuales del 130%. O sea, personas Eso es que... más de un sueldo. Exacto, es un sueldo y un tercio del sueldo que sigue, suponiendo que tu vida se congela, ¿no? Ese mes y un tercio, y que no tenés ningún gasto en relación al alquiler, los servicios, y sabemos cómo todos esos gastos fijos que se hacen a principio de mes son los que se comen la gran parte del sueldo, sobre todo con salarios que están completamente congelados. Entonces es un panorama bastante complejo que se cruza con esto de la tasa de interés que traía Fer hace un rato, y esta dicotomía entre que cada vez que bajan la tasa de interés general, que podría permitir refinanciar estas deudas, digo, no es una solución ideal, pero por lo menos que no se convierta en un círculo vicioso tan difícil de sostener, bueno, aumenta el dólar, con los aumentos del dólar también aumentan los precios. Es muy interesante porque si vos lo traspolás a nivel país, si un país tiene un nivel de deuda de 130% de su PBI, que es el caso concreto, estaría en una crisis. Estaría sin duda en una crisis, y ya estamos hablando de la mayoría de los hogares en la Argentina, porque además si el promedio es ese, debe haber gente bastante más endeudada por definición. Gente, vamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos eligieron. Sabemos que después de la intensidad de una campaña a veces la gente quiere despejarse un poco, pero aún así mucha gente prendida a la información acá en El Destape. Quédense, que ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas, y quédense en la continuación del Destape, porque después vienen los chicos de Maldita Suerte, Pablo y Zanahoria a las 7 de la tarde, el pase de la tarde, y luego Batalla Cultural. Mañana a las 10 de la mañana nos reencontraremos por aquí. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. La alegría se muda al fin de semana. Detrás de lo que vemos, cierra el domingo bien arriba. Y con toda la información que necesitas. Con Claudio Villarroel, Emanuel Respighi, Sebastián